Ella creyó que solo había comprado un rancho abandonado en una subasta silenciosa, pero cuando entró al establo y el caballo se acercó, algo en su comportamiento hizo que su cuerpo se quedara paralizado. Las personas a su alrededor notaron el silencio extraño, y entonces comprendieron que aquel animal la reconocía de un pasado que nadie allí conocía. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas atrapado en la pared. Ana García miraba la pantalla de su computadora, los números bailando sin sentido frente a sus ojos. «García, ¿vas a almorzar?», la voz de Lucía, su compañera de cubículo, la sacó de su ensueño. Ana parpadeó. «No, hoy no». «Otra vez, siempre igual, te vas a convertir en un número más de tu propia hoja de cálculo», dijo Lucía, recogiendo su bolso. Ana intentó una sonrisa. No le salió del todo. «Mañana tal vez». El silencio volvió a llenar la oficina. Un silencio pesado, lleno del tecleo lejano de otras personas, del zumbido constante, del latido de su propio corazón, que parecía más lento de lo normal. Ana tocó el pequeño collar de plata que siempre llevaba. Era una pieza simple, un círculo liso, no recordaba de dónde había salido. Sus tíos decían que se lo habían regalado para sus 15 años, pero ella no tenía fotos de ese día. No tenía fotos de muchos días. Su departamento, cuando llegó a él muchas horas después, olía a limpio y a soledad. Era pequeño, ordenado, perfecto. Colgó su bolso en el perchero, se quitó los zapatos y se quedó de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer. El ruido de la ciudad, de los coches, de las sirenas lejanas, entraba por la ventana como una marea constante. Abrió la nevera. Había un recipiente con restos de pasta de 2 días atrás. Lo miró, cerró la nevera. Se sentó en el sofá con su teléfono. No quería llamar a nadie, no quería ver ninguna serie. Solo deslizaba el dedo por la pantalla, viendo pasar vidas ajenas, felices, llenas de color, hasta que un anuncio se detuvo frente a sus ojos. No era un anuncio brillante, era una foto borrosa, tomada con una cámara vieja. Mostraba un portón de madera medio caído, una casa de adobe con techo de teja, y detrás, montañas color ocre bajo un cielo inmenso. Las letras decían, en un tamaño simple: «Se vende, Rancho Las Águilas, Los Pinos, Zacatecas, oportunidad única, precio muy bajo». Ana no sabía nada de ranchos, no sabía nada de Zacatecas, más allá de un mapa en la escuela, pero sus dedos, antes de que su mente pudiera pensar, hicieron clic en el enlace. Había más fotos, pocas. Un corral con postes rotos, un establo oscuro, un pozo seco, un terreno grande y árido, con pasto amarillo y alto. La descripción era escueta: propiedad familiar, abandonada, se vende como está, trato directo. El precio era tan bajo que parecía un error. Ana sintió algo. No era un pensamiento, era una sensación física, un jalón justo en el centro del pecho, como un hilo que hubieran estirado de repente. Se llevó la mano al esternón y respiró hondo. «¿Qué es esto?», susurró para sí misma. Su mente práctica, la que la había llevado a ser buena en su trabajo, habló. «Es una estafa, o esa tierra no vale nada, o tiene un problema legal. Es una locura». Pero el jalón en su pecho no se iba. Era caliente y urgente. Miró la foto del portón viejo. Por un instante, menos de un segundo, creyó recordar algo: el sonido de un cascabel, un olor a tierra mojada. Luego, nada. Solo un vacío más grande, más profundo que el de su oficina o su departamento. Sin pensarlo más, hizo clic en el botón que decía «Contactar al vendedor». Escribió un correo, corto, seco. «Buenas tardes, estoy interesada en el Rancho Las Águilas. ¿Sigue disponible? Saludos, Ana García». Envió el mensaje. Su corazón latía un poco más rápido. Se sintió tonta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Comprar un terreno a cientos de kilómetros, sola, sin conocer? La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Era de un señor llamado Ernesto, con una dirección de correo que terminaba en .com.mx. «Sí, señorita, sigue disponible. El precio es el que ve. Pago en una sola exhibición. El papeleo es simple. Si quiere podemos hacer el trato por correo y luego le envío las llaves por paquetería». Era demasiado fácil, demasiado raro. Cualquier persona con sentido común hubiera huido. Ana miró su departamento ordenado, miró la pantalla donde su programa de trabajo, aún abierto, mostraba filas y filas de datos. Tocó su collar y entonces hizo la segunda cosa impulsiva de la noche. Escribió: «De acuerdo, quiero comprarlo. Dígame cómo proceder». Las instrucciones llegaron: una cuenta bancaria, un formato de compra-venta para llenar.
Ana lo hizo todo con una calma mecánica, como si no fuera ella quien movía los dedos. Transfirió los ahorros de años, firmó el documento digitalmente, envió todo. Cuando recibió el correo de confirmación, con una copia del documento firmado por el señor Ernesto y la promesa de que las llaves llegarían en 3 días, se quedó sentada en el silencio de su sala. Acabo de comprar un rancho, dijo en voz alta. Las palabras sonaron huecas en la habitación. No había emoción, no había alegría. Solo un gran, profundo ¿y ahora qué? Pero debajo de esa pregunta, muy en el fondo, el vacío de siempre parecía más pequeño, como si lo hubieran llenado con un puñado de tierra seca de ese lugar que nunca había visto. Al día siguiente, en la oficina, fue directo con su jefe. «Señor Ruiz, vengo a renunciar». El hombre detrás de su escritorio grande la miró por encima de sus lentes. «¿Renunciar? Tienes otra oferta, podemos igualarla. No es por otra oferta». «Entonces, Ana, eres una de mis mejores. ¿Hay un problema?» Ana buscó las palabras, no las encontró. «Necesito irme. Necesito hacer algo diferente». ¿Diferente? ¿Cómo qué? «Compré un rancho». Hubo un silencio largo. El señor Ruiz se quitó los lentes y los limpió con paciencia. «Perdón, creí que dijiste que compraste un rancho». «Sí, en Zacatecas». «¿Tú? Ana García?» El hombre soltó una carcajada breve, incrédula. «¿Y sabes algo de ranchos? ¿De animales? ¿De cultivos?» «No», dijo Ana con simple honestidad. «No sé nada». El señor Ruiz dejó de sonreír. La miró con preocupación genuina. «Mira, Ana, a veces el estrés nos hace tomar decisiones extrañas. ¿Por qué no te tomas una semana? Descansa, luego hablamos». «Mi decisión está tomada», dijo Ana, y su propia firmeza la sorprendió. «Agradezco mucho la oportunidad. Mi renuncia es efectiva inmediatamente». Salir del edificio de oficinas con una caja de cartón que contenía su taza, una planta artificial y algunos papeles fue más fácil de lo que pensaba. Nadie la detuvo. Algunos compañeros le dijeron suerte con miradas de curiosidad. Lucía le dio un abrazo rápido. «¿En serio lo del rancho?», preguntó. «¿En serio? Pues, que te vaya bonito. Mándame una foto de una vaca». Ana asintió. No tenía intención de mandar fotos. En su departamento hizo una maleta pequeña, con ropa práctica, unos jeans, botas que nunca había usado, un suéter, lo esencial. Dejó casi todo lo demás, los muebles, los libros, los adornos. Todo parecía pertenecer a otra persona, a la Ana García que se iba y no pensaba volver. La parte más difícil fue ir a ver a sus tíos. Vivían en una colonia tranquila. Su tía Carmen abrió la puerta. «Ana, qué sorpresa, entre semana». La hizo pasar. «¿Todo bien? ¿Te ves cansada?» Su tío Javier estaba en la sala viendo las noticias. «Hola, niña». Ana se sentó, respiró. «Vine a despedirme, me voy de la ciudad». Carmen parpadeó. «¿Un viaje? ¿A dónde?» «No es un viaje, me mudó. Compré una propiedad en Zacatecas, un rancho». El silencio que siguió fue aún más denso que el de la oficina de su jefe. Carmen se sentó lentamente. «¿Un rancho?», preguntó Javier bajando el volumen de la televisión. «Ana, ¿estás bien? ¿Estás en algún problema? ¿Debes dinero?» «No debo dinero, no estoy en problemas». Ana luchó por explicar lo inexplicable. «Sentí que debía hacerlo. Es algo que necesito hacer». Carmen y Javier se miraron. Era una mirada que Ana había visto antes, una mirada llena de secretos y preocupación, una mirada que siempre la había hecho sentir como una invitada en su propia vida. «Ana», dijo Carmen suavemente, «tu mamá, mi hermana, ella también tenía esos impulsos, dejaba todo y se iba. Mira en lo que terminó». Ana sintió un escalofrío. Casi nunca hablaban de sus padres. «¿En qué terminó?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Carmen se puso nerviosa. «En el accidente, pues. Ellos les gustaba la aventura. Y mira, perdieron la vida. Por eso nosotros te dimos una vida estable, segura». «¿Y feliz?». La pregunta salió sola. Carmen abrió la boca pero no dijo nada. Javier intervino. «Te dimos un hogar, Ana, educación, todo lo que pudimos. ¿Y ahora nos pagas así, yéndote a la selva como una loca?» La palabra loca flotó en el aire. Ana se puso de pie. No tenía más que decir. «No es un pago, es una decisión. Les agradezco, todo. Pero me voy. Les dejaré saber cuando llegue». Caminó hacia la puerta. Su tía Carmen se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. «Ana, por favor, no sabes lo que haces, no sabes quién eres». Ana se detuvo en la puerta. Esas últimas palabras resonaron en un lugar muy profundo de su mente. «No sabes quién eres». Se dio la vuelta. «¿Qué quiere decir con eso, tía?».
Carmen se mordió el labio mirando a Javier, quien negó con la cabeza con fuerza. Nada, nada, solo, cuídate mucho, llama. Ana los miró a los dos, a estas dos personas que la habían criado con una especie de cariño distante, como cuidando una planta delicada. Nunca la habían abrazado sin razón, nunca le habían contado un cuento, siempre fueron correctos, y en ese momento supo que detrás de su corrección había un muro que ella ya no quería escalar. Adiós, dijo, y salió. El autobús salió de la Terminal Norte a las 7 de la mañana. Ana se sentó junto a la ventana, su maleta pequeña en el compartimento superior. Llevaba puestos sus jeans nuevos y las botas, que le rozaban un poco los talones. Afuera, la ciudad desfilaba, los edificios grises, el smog, la gente apresurada. Poco a poco, los edificios se hicieron más pequeños. Aparecieron lotes baldíos, luego campos. El cielo comenzó a abrirse, a ser más azul, más alto. Ana apoyó la frente en el vidrio fresco. La sensación en su pecho ya no era un jalón, era un latido sordo, constante, como el sonido de unos cascos en la tierra. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, por centésima vez, pero por primera vez no había pánico en la pregunta, solo curiosidad, un vacío que, en lugar de doler, ahora parecía esperar a ser llenado. Miró el paisaje que cambiaba, las montañas que se asomaban en el horizonte, y dejó que el movimiento del autobús la meciera. No sabía qué encontraría en los pinos, no sabía nada, solo sabía que por primera vez en mucho tiempo, estaba yendo hacia algo, en lugar de alejarse de todo. El autobús se detuvo con un gruñido de aire comprimido. La voz del conductor, áspera por el micrófono, anunció: última parada Los Pinos. Todos bajan. Ana despertó de un sueño ligero. Por la ventana no veía una terminal, sino un lado de la carretera polvorienta, una pequeña caseta de cemento blanco y azul con la leyenda Los Pinos pintada a mano, y detrás el perfil bajo de un pueblo con techos de teja. El sol de la tarde era dorado y caliente. El aire que entró al abrirse la puerta olía diferente, a tierra seca, a algo dulce como hierbas calentadas por el sol, a polvo, un olor que no conocía, pero que su cuerpo pareció reconocer. Dio un paso fuera y el calor la envolvió como una manta pesada. Sacó su maleta pequeña del compartimento. A su alrededor, una o dos personas recogían bultos. Un perro flaco dormitaba a la sombra de la caseta. No había taxis, no había ruido de tráfico, solo el zumbido de unos insectos y el susurro del viento sobre los campos de pasto amarillo. Se sintió completamente sola, y entonces lo vio. Un hombre mayor estaba apoyado contra una camioneta pick-up color azul, tan desgastada que en partes se veía el metal. Llevaba un sombrero de palma que le cubría el rostro, una camisa a cuadros y jeans. Al verla bajar, se enderezó con un movimiento lento pero firme y se quitó el sombrero. Tenía el pelo blanco y corto, y una cara surcada por infinidad de arrugas, como la corteza de un árbol viejo. Sus ojos, de un color claro que parecía verlo todo, la observaron con calma. Caminó hacia ella, sus botas levantaban un poco de polvo. «¿Señorita Ana García?», preguntó. Su voz era áspera, como la tierra misma, pero tranquila. Ana asintió, apretando el asa de su maleta. «Sí, yo soy». El hombre asintió también, una vez. «Bienvenida, soy Ignacio Morales, pero aquí me dicen Don Nacho. Me mandó el señor Ernesto, dijo que usted llegaría hoy, que la llevara al rancho». La forma en que lo dijo, sin preguntar, sin dudar, le dio a Ana una extraña sensación de alivio. Al menos alguien la esperaba. «Muchas gracias, don Nacho, es muy amable». Don Nacho hizo un gesto leve con la cabeza, como quitando importancia a su amabilidad. Tomó su maleta con una mano callosa. «No es nada, el viaje fue largo, 5 o 6 horas». «Algo así», dijo Ana, siguiéndolo hacia la camioneta. «Sí, la ciudad queda lejos», comentó él como hablando consigo mismo. Colocó la maleta en la caja de la pick-up, donde había unas cuerdas viejas y un costal vacío. Abrió la portezuela del pasajero. «Suba, el camino no es muy suave». Ana subió. El interior olía a tabaco viejo, a cuero y a tierra. Don Nacho arrancó el motor, que tosió un par de veces antes de rugir. Dio la vuelta y empezaron a alejarse de la caseta, tomando un camino de terracería que se adentraba entre unos campos. El silencio dentro de la cabina no era incómodo. Don Nacho manejaba con atención, esquivando las piedras más grandes y los baches más profundos. Ana miraba por la ventana. Todo era inmenso. El cielo era una cúpula azul profunda sin un solo edificio que la cortara. Había cerros redondeados, color café y ocre,
como gigantes dormidos. Magueyes, nopales y arbustos espinosos salpicaban el paisaje. De vez en cuando pasaban junto a una cerca de alambre con postes de madera o una pequeña casa de adobe. ¿Usted es de aquí, don Nacho?, preguntó Ana por decir algo. De aquí mismo, nací en Los Pinos. He vivido aquí toda mi vida, mi esposa Rosario también. ¿Y conoce el rancho Las Águilas? Don Nacho guardó silencio por un momento. Sus manos grandes y nudosas giraban el volante con suavidad. Lo conozco, dijo finalmente. Su voz sonó más grave. Lo conocí muy bien, hace mucho tiempo. No dijo nada más. Ana no quiso presionar. Seguía sintiendo ese latido sordo en el pecho, que se hacía más fuerte a medida que se adentraban en el campo. El camino empeoró, serpenteando hacia una zona un poco más alta. Después de unos 15 minutos, don Nacho redujo la velocidad y señaló con la barbilla hacia adelante. Ahí está. Ana contuvo la respiración. Un portón de madera, que en otro tiempo había sido blanco, ahora estaba gris y descascarado, colgando torcido de sus goznes oxidados. Más allá, se veía una casa de una sola planta, con paredes de adobe y un techo de teja roja. Varias tejas faltaban, había grietas en las paredes como venas oscuras. Alrededor, un pasto alto y seco, del color de la paja, se mecía con el viento. Un corral cercado con postes de madera tenía varias tablas rotas. Todo estaba en silencio, un silencio total, que no era paz, sino abandono, vacío. Don Nacho detuvo la camioneta, bajó y fue a abrir el portón, que crujió con protesta. Condujo hasta el frente de la casa y apagó el motor. El silencio los envolvió. Era tan profundo que Ana podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Bajó de la camioneta. La tierra bajo sus botas era polvorienta y dura. El aire era aún más quieto aquí. Miró la casa. Las ventanas estaban oscuras, vacías. No tiene luz, dijo, casi en un susurro. No, confirmó don Nacho parado a su lado. El servicio se cortó hace años. Hay un par de lámparas de gas dentro y un pozo para agua, pero la bomba no funciona. Hay que sacarla con cubeta. Ana asintió, sin poder apartar la vista de la casa. La sensación era extrañísima. No era bonita, estaba rota, daba tristeza. Pero al mismo tiempo, mientras miraba la puerta de madera maciza, la forma del techo, una vieja bancada de piedra junto a la entrada, algo dentro de ella se estremecía, como un eco lejano. ¿Puedo entrar?, preguntó. Claro, es suya, dijo don Nacho. Sacó un llavero con una llave grande y oxidada de su bolsillo. El señor Ernesto me la dio para usted. La llave giró con dificultad en la cerradura. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido prolongado. Un olor a polvo, a madera cerrada y a algo más, a tiempo detenido, salió al encuentro de Ana. Entró. La sala principal estaba vacía. El piso era de ladrillo rojo, cubierto de tierra y hojas secas que habían entrado por alguna rendija. Había marcas en las paredes donde alguna vez hubo muebles. Una chimenea de piedra negra por el hollén ocupaba un rincón. Un rayo de sol, lleno de motas de polvo, entraba por un agujero en el techo e iluminaba el centro de la habitación. Ana caminó lentamente. Sus pasos resonaban en el vacío. Tocó la pared de adobe. Estaba fresca a pesar del calor exterior. En una esquina, cerca del suelo, vio unas marcas. Se agachó. Eran líneas talladas en la arcilla, borrosas. Parecía un dibujo infantil, un círculo con rayas, algo que podía ser un caballo tosco. O tal vez solo eran arañazos. Una punzada aguda le atravesó la sien. Se puso de pie rápidamente. ¿Todo bien?, preguntó don Nacho desde la puerta. Sí, solo un dolor de cabeza, del viaje. Don Nacho asintió, pero su mirada clara no se apartó de ella. Le muestro el resto, dijo. Salieron. Don Nacho le mostró un pequeño cuarto que debió ser una cocina, con un espacio para una estufa de leña. Le mostró 2 habitaciones pequeñas en la parte de atrás, completamente vacías. Luego salieron al patio trasero. Había un antiguo huerto, ahora solo un montón de hierbajos secos y unos árboles frutales enanos y retorcidos. Un gallinero vacío, y más allá, a unos 50 metros, un edificio más grande, de madera, con un techo de lámina oxidada. El establo, dijo don Nacho. Ana miró hacia el edificio. Las puertas corredizas de madera estaban entreabiertas, mostrando una oscuridad interior. De repente, el viento sopló un poco más fuerte, haciendo gemir la lámina del techo. Un sonido metálico y triste. Ella sintió frío, un frío que no venía del aire, sino de dentro.
Un instinto profundo le gritó que no se acercara, pero sus pies, como si no le pertenecieran, comenzaron a caminar hacia el establo. El pasto seco crujía bajo sus botas. «Señorita Ana», la voz de don Nacho la detuvo. Él había dado un paso adelante. Su expresión era seria. Allí no hay nada, solo herramientas viejas y oscuridad. «Quiero ver», dijo Ana, y su propia voz le sonó extraña, lejana. «No es un buen lugar», insistió don Nacho con una sombra de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Advertencia? En ese momento una voz femenina, cálida y firme, llegó desde la casa. «Nacho, ya llegó la niña». Ana se dio la vuelta. Una mujer mayor de cabello cano recogido en un moño bajo, vestida con un vestido sencillo y un delantal, caminaba hacia ellos desde la puerta de la casa. Tenía una sonrisa amplia en el rostro, pero sus ojos, igual de observadores que los de don Nacho, brillaban con una emoción que Ana no pudo descifrar. «Soy Rosario», dijo la mujer, extendiendo ambas manos. Ana casi por instinto las tomó. Las manos de Rosario eran cálidas y ásperas, y las apretó con fuerza. «Bienvenida a su casa, hijita». Debía estar agotada del camino. «Los preparé unos taquitos y un café. Venga a sentarse». La invitación era tan natural, tan materna, que el hechizo que atraía a Ana hacia el establo se rompió. El frío interno retrocedió un poco. «Gracias, señora», murmuró Ana. «Rosario no más», dijo la mujer, pasándole un brazo por los hombros y guiándola de vuelta hacia la casa. Le lanzó una mirada a don Nacho por encima del hombro, una mirada cargada de significado. Don Nacho bajó la cabeza y los siguió. Dentro, Rosario había hecho un pequeño milagro. En la sala vacía, había colocado una mesa plegable y 2 sillas. Sobre la mesa había un platillo con tortillas de maíz calientes tapadas con un trapo, otro con carne guisada, cebolla y cilantro, y una olla de barro con café humeante. El olor, simple y delicioso, le recordó a Ana que no había comido nada desde la mañana. «Siéntese, por favor», insistió Rosario sirviendo el café en una taza de peltre. Ana se sentó. Don Nacho se quedó de pie cerca de la puerta, como vigilando. Rosario le sirvió un plato de comida, y Ana, aunque sin mucho apetito, comenzó a comer. El sabor era reconfortante, real. «¿Qué le parece el rancho?», preguntó Rosario, sentándose en la otra silla con su propia taza. «Está más solo de lo que pensé», confesó Ana. «Más vacío». «Sí», asintió Rosario, su voz perdiendo un poco de su brillo. «Ha estado vacío por mucho tiempo, demasiado, pero las cosas vacías esperan a ser llenadas de nuevo». Ana miró a la mujer. Hablaba de una manera que iba más allá de las paredes y los techos. «Don Nacho dijo que lo conoció hace mucho tiempo. ¿Usted también?». Rosario intercambió una mirada fugaz con su esposo. «Sí, nosotros trabajamos aquí, hace muchos años, para la familia que vivía antes». «¿Qué pasó con esa familia?», preguntó Ana, deteniendo el taco a medio camino. Un silencio espeso cayó sobre la habitación, solo se oía el viento afuera. Rosario miró su taza de café. «Hubo una tragedia», dijo finalmente, con voz muy baja. «Se fueron, y el rancho se apagó, como una lámpara a la que le falta aceite». Ana sintió un nudo en la garganta. La tristeza del lugar ahora tenía una razón. Tragó saliva. «Es una historia muy triste. Las mejores tierras a veces tienen las historias más tristes», dijo don Nacho desde la puerta. Su voz era como una piedra lisa. «Pero la tierra tiene memoria y paciencia». Ana terminó de comer en silencio. La noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de afuera de color naranja y luego púrpura. Rosario encendió una de las lámparas de gas, que proyectó una luz amarilla y temblorosa en las paredes desnudas. «Usted no puede quedarse aquí esta noche», dijo Rosario de manera práctica. «No hay cama ni nada. Venga a nuestra casa. Es humilde, pero tiene una recámara para invitados. Mañana, con luz de día, veremos qué necesita». Ana quería protestar, decir que se quedaría, pero la oscuridad que se cernía sobre las ventanas vacías era demasiado hostil. Asintió, agradecida. «Se lo agradezco mucho». Recogieron sus cosas. Al salir de la casa, Ana se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, a la sala iluminada por la sola lámpara. Por un instante, en el rincón de la chimenea, creyó ver la silueta borrosa de alguien sentado. Parpadeó y no había nada, solo sombras.
Cerraron la puerta con la llave. Don Nacho cargó la lámpara de gas para iluminar el camino hacia la camioneta. Justo cuando iban a subir, un sonido les hizo detenerse a los tres. Venía del establo, un sonido claro, metálico, como el golpe de un casco contra una piedra. Luego, un resoplido profundo, largo, el sonido de un animal grande respirando en la oscuridad. Ana se quedó congelada mirando la masa negra del edificio. «¿Qué es eso?», susurró. «Nada», dijo don Nacho con rapidez, pero su voz tenía una tensión nueva. «Un tejón tal vez, o el viento moviendo algo. Vámonos, señorita Ana, es tarde». Pero Ana no podía apartar la vista. El sonido no se repitió. La oscuridad del establo parecía respirar, esperando. Sintió, con una certeza que le heló la sangre, que algo dentro de esa oscuridad la estaba mirando. Rosario tomó su brazo con suavidad pero firmeza. «Venga, hijita, mañana habrá tiempo para todo». Ana dejó que la guiaran hasta la camioneta. Subió. Don Nacho arrancó y tomaron el camino de regreso, dejando atrás el rancho Las Águilas, su casa vacía y el establo silencioso. Ana miró por la ventana trasera hasta que la oscuridad se tragó la forma del portón. En su pecho, el latido sordo ahora era un martilleo rápido. No era miedo exactamente, era algo más, como el eco de un nombre que no podía recordar, llamado desde el corazón de la noche. La cama era extraña pero cómoda. Ana, sin embargo, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad del establo y escuchaba otra vez ese sonido. El golpe seco de un casco, el resoplido profundo, daba vueltas en la cama, las imágenes de la casa vacía mezclándose con la cara preocupada de don Nacho y los ojos brillantes de Rosario. Al amanecer, se levantó. Había dormido poco. Salió de la recámara y encontró a Rosario en la pequeña cocina, preparando café en una olla de barro. «Buenos días, hijita», dijo Rosario, sin sorprenderse. «¿No durmió bien?» «No mucho», confesó Ana sentándose a la mesa. Pensaba en el rancho, en ese sonido. Rosario asintió, sirviendo el café humeante en 2 tazas. Se sentó frente a ella. Nacho no quería asustarla anoche, pero ese establo es un lugar con mucha historia. «¿Qué historia?», preguntó Ana tomando la taza con ambas manos. El calor le quemó un poco los dedos, pero era un dolor real, presente. Rosario miró hacia la ventana, donde el cielo se teñía de color naranja. Allí vivían los animales, caballos, sobre todo, uno muy especial, para una niña muy especial. Ana sintió un escalofrío que no tenía que ver con la mañana fresca. ¿Qué pasó con esa niña? «Se fue», dijo Rosario, y su voz sonó cargada de un pesar antiguo. «¿Y el caballo? Bueno, los animales también sienten, también extrañan». En ese momento entró don Nacho. Traía un par de huevos frescos en la mano. Vio a las 2 mujeres sentadas y su expresión se volvió seria. «Buenos días», murmuró. «Nacho, la niña quiere saber sobre el establo», dijo Rosario suavemente. Don Nacho dejó los huevos con cuidado sobre la mesa. Se quedó de pie, como un árbol plantado en el suelo de tierra. «No hay nada bueno que saber», dijo, pero no sonaba convincente. Sonaba cansado. «Anoche oí algo», insistió Ana. «Usted dijo que era un tejón, pero no lo era, ¿verdad?» Don Nacho guardó silencio por un largo rato. Luego suspiró, un sonido profundo que parecía salir de los huesos. «No», admitió finalmente. «No era un tejón». Entonces, ¿qué era? Era relámpago. El nombre cayó en la cocina silenciosa como una piedra en un estanque. Ana lo repitió en su mente. Relámpago. No le sonaba familiar, y sin embargo, al pronunciarlo mentalmente, algo en su pecho dio un vuelco. «¿Quién es Relámpago?», preguntó, su voz apenas un hilo. «Un caballo», dijo don Nacho. «Un caballo bayo que nació en el rancho Las Águilas hace muchos años, cuando la familia aún vivía allí». «¿Y sigue ahí? ¿Solo, en ese establo oscuro?» «No vive dentro», aclaró don Nacho. «Nadie puede hacer que ese animal entre o salga de donde no quiere. Vive en los cerros, pero viene, siempre viene, especialmente de noche, se para frente al establo, o entra un rato, como esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Ana, aunque una parte de ella, muy dentro, ya empezaba a temblar con la respuesta. Don Nacho la miró directamente a los ojos. Sus ojos claros parecían ver a través de ella, hacia algo o alguien más. «Eso, señorita Ana, es una buena pregunta», dijo. «Una pregunta que tal vez usted pueda responder». Ana no supo qué decir. Terminó su café sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme. Después de desayunar, don Nacho anunció:
Hoy hay que ir al pueblo. Usted necesita comprar provisiones si quiere quedarse en el rancho. Y otras cosas. Una lámpara nueva, un colchón. Primero quiero ir al rancho, dijo Ana con firmeza. De día, quiero ver el establo. Don Nacho y Rosario intercambiaron una mirada. Esta vez fue Rosario quien habló. Vamos todos, yo también quiero ver ese lugar con luz de día. Hace mucho que no entro. La camioneta tomó el camino polvoriento de nuevo. La luz del día hacía que el rancho Las Águilas se viera menos triste y más esperanzador. Aún estaba roto, pero los colores eran vivos, el rojo de las tejas, el ocre de la tierra, el azul infinito del cielo. Don Nacho estacionó frente a la casa. Esta vez Ana no titubeó, caminó directamente hacia el establo. La luz del sol golpeaba la lámina oxidada, haciendo que algunas partes brillaran. Las puertas de madera seguían entreabiertas. «Tenga», dijo don Nacho, alcanzándole una linterna grande y pesada. «Dentro sigue oscuro, aunque sea de día». Ana tomó la linterna. Sus manos temblaban un poco. Encendió el haz de luz y se acercó a la abertura. El olor que salía era más fuerte que ayer, a madera vieja, a paja podrida, a tierra húmeda y algo más, un olor animal, salvaje y tranquilo a la vez. «¿Viene?», preguntó mirando hacia atrás. Don Nacho asintió. Rosario se quedó a su lado, tomando el brazo de su esposo. «Vamos», dijo la mujer mayor. Ana empujó suavemente una de las puertas de madera. Crujió al moverse. Entró. El haz de la linterna cortó la oscuridad como un cuchillo. Iluminó motas de polvo bailando en el aire. El lugar era grande. A los lados había pesebres de madera, vacíos, algunos rotos, pilas de heno viejo y seco, convertido en polvo. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes. El piso era de tierra apisonada, y entonces la luz se posó en él. Al fondo del establo, en el último pesebre, había un caballo. Era un caballo grande, de color marrón rojizo como la tierra al atardecer, con una crin y una cola tan negras como la noche. Estaba de pie, quieto, mirando hacia la puerta. No se movió cuando la luz lo tocó. No resopló. Solo lo miró a ella con unos ojos grandes, oscuros, profundos. Ana contuvo la respiración. Era el animal más hermoso y más triste que había visto en su vida. Se podía ver su edad en algunas cicatrices tenues en el lomo, en la manera en que se paraba, con una dignidad cansada, pero sus ojos brillaban con una inteligencia intensa, vigilante. «Es Relámpago», susurró don Nacho a su lado. «No se ha movido. Eso es extraño. Siempre huye». Ana dio un paso adelante, luego otro. El caballo seguía inmóvil, observándola. No era el miedo lo que la detenía, sino una sensación abrumadora de reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. «Hola», dijo suavemente, su voz temblorosa en el silencio del establo. «Hola, Relámpago». El caballo inclinó ligeramente la cabeza. Sus orejas se giraron hacia adelante, captando su voz. Ana se acercó más. Podía ver ahora los detalles, la textura de su pelaje, la fuerza de su cuello, la suavidad de sus hollares. Estaba a solo unos pasos de distancia. «Ten cuidado, hijita», murmuró Rosario desde atrás, pero su voz sonaba más a emoción que a advertencia. Ana extendió la mano, muy lentamente, con la palma hacia arriba. Un gesto universal de paz. El caballo bajó la mirada a su mano, luego la levantó de nuevo a su rostro. Y entonces sucedió. Relámpago se movió. No fue un movimiento rápido o brusco. Fue lento, deliberado, majestuoso. Dio un paso hacia adelante, fuera del pesebre. Sus cascos hicieron un sonido suave y sólido en la tierra. Otro paso. Se acercó a Ana. Ana estaba paralizada, no por miedo, sino porque cada célula de su cuerpo estaba concentrada en ese momento, en ese animal que se acercaba con una calma absoluta. Él no olía a miedo, olía a campo, a libertad, a años de espera. Relámpago se detuvo justo frente a ella. Su cabeza grande estaba al nivel de su pecho. Ana podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Podía ver su propio reflejo, pequeña y asustada, en sus ojos negros y profundos. Lentamente, con una delicadeza infinita, Relámpago bajó su cabeza, no hacia la mano extendida de Ana, sino directamente hacia ella. Y con un cuidado tan exquisito que parecía imposible para un animal tan grande, apoyó su frente, su suave hocico, justo sobre el pecho de Ana, sobre su corazón. Un calor instantáneo, enorme, inundó a Ana.
No era el calor del cuerpo del animal, era algo que venía de dentro, de un lugar que había estado congelado por 20 años. Era una sensación de reconocimiento tan profunda, tan completa, que le quitó el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, sin entender por qué. No pensó, solo actuó. Dejó caer la linterna, que se apagó al golpear el suelo, sumiendo parte del establo en penumbra, y con ambas manos rodeó la cabeza del caballo, enterrando los dedos en su crin negra y áspera. Apoyó su propia mejilla contra el cuello cálido de Relámpago. «Lo siento», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro y mojando el pelaje del animal. «Lo siento, lo siento, lo siento». No sabía por qué pedía perdón. Solo sabía que era lo único que podía decir. Desde la entrada llegó un sonido, un sollozo ahogado. Ana, sin soltar a Relámpago, giró la cabeza lo justo para ver. Rosario tenía la cara enterrada en las manos, sus hombros temblando. Don Nacho estaba a su lado, con un brazo alrededor de su esposa. El viejo vaquero no lloraba, pero su rostro estaba bañado en una emoción tan cruda que era difícil de mirar. Había lágrimas atrapadas en las arrugas de sus mejillas. «Nacho», lloriqueó Rosario bajando las manos. Su rostro estaba brillante y roto. «¿Lo ves? ¿Lo ves?» Él la conoció. Después de todo este tiempo, él la reconoció. Don Nacho asintió, incapaz de hablar. Solo apretó el hombro de su esposa y miró a Ana con unos ojos que decían más que 1000 palabras. Eran ojos que veían un milagro, o más bien el final de una larga, larga espera. Relámpago se mantuvo quieto, permitiendo que Ana lo abrazara, que llorara contra él. Incluso pareció inclinarse un poco más hacia su contacto, como un viejo amigo que ofrece consuelo. Y en ese contacto, en el olor a caballo y a tierra, en la sensación de aquel corazón latiendo fuerte bajo su mejilla, algo comenzó a romperse dentro del cráneo de Ana. No era un dolor, era una presión, como una compuerta que cedía después de años de estar atascada. Primero fue un sonido, una risa infantil, clara y alegre, que resonó en su mente como si alguien la hubiera gritado a su lado. Luego, un nombre gritado con alegría y cariño. «Relámpago». Era su propia voz, pero no la voz de Ana García, de 28 años. Era la voz de una niña pequeña. La risa de la niña resonó dentro de su cabeza, clara y real, como si alguien estuviera justo a su lado. Ana soltó un gemido y apretó más fuerte la crin de Relámpago. La cabeza le daba vueltas, imágenes destellaban, rápidas y confusas, contra sus párpados cerrados. Un corral soleado, no este, viejo y abandonado, sino uno con postes pintados de blanco. Un potrillo pequeño, tambaleándose sobre sus patas largas, con un pelaje rojizo y una estrella blanca en la frente. Una mano pequeña, regordeta, acariciando su hocico suave. «Es tuyo, Anita», decía una voz de hombre, profunda y cariñosa. «Se llama Relámpago». Ella, Anita, saltaba de alegría. El sol calentaba sus brazos desnudos. Olía a alfalfa fresca y a tierra húmeda. La imagen se desvaneció y otra tomó su lugar. Ella, más grande, quizás 5 años, corriendo por el mismo corral. Relámpago, ahora un caballo joven y fuerte, trotaba a su lado, siguiéndola sin una rienda. Se reía sin parar. Su papá, Carlos, la observaba desde la cerca, sonriendo. Tenía el pelo oscuro y los mismos ojos color avellana que ella. Su mamá, una mujer de sonrisa dulce, salía de la casa con un vaso de agua. «Anita, ven a hidratarte». Luego, la luz cambió. El sol ya no era amarillo y cálido, era gris, frío. Estaban en un camino de montaña, entre pinos altos. Ella iba montada delante de su papá en la silla de un caballo grande. Relámpago lo seguía, atado con una cuerda. Su mamá iba en otro caballo, un poco adelante. Había nubes oscuras en el cielo. Su papá señalaba algo. «Mira, Anita, allá abajo está todo el valle». Ella se asomó. El viento sopló fuerte, haciendo crujir los árboles. Relámpago resopló, nervioso. De repente, un sonido estruendoso llenó el aire. No era un trueno, era un rugido de tierra y rocas. Algo se soltaba más arriba en la montaña. «¡Un deslave!», gritó su mamá con voz de pánico. El caballo de su papá se encabritó, asustado por el ruido. Ana, la niña Anita, sintió como las manos fuertes de su padre la sostenían, pero el movimiento fue demasiado brusco. La cuerda de Relámpago se tensó. El caballo bayo lanzó una patada al aire, relinchando de miedo. «¡Papá!», gritó ella, y luego la caída.
Una sensación de vértigo. El mundo giró. Su cabeza golpeó algo duro y frío. Una roca. Un dolor cegador. Y después, nada. Solo oscuridad. Un silencio profundo y negro. En el establo, Ana gritó. Un grito ahogado, lleno de dolor y de miedo. Soltó a Relámpago y se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener las imágenes que explotaban dentro de ella. «No, papá, mamá». Don Nacho y Rosario se acercaron rápidamente. Rosario la envolvió con sus brazos mientras Ana se desplomaba, las rodillas doblándose. Ya no podía pararse. Se sentó en la tierra fría del establo, temblando violentamente. «Ya, hijita, aquí estás», murmuraba Rosario, acariciando su cabello. Ana lloraba con un llanto desgarrador, el llanto de una niña que había estado encerrada por 20 años. Las lágrimas no eran solo de tristeza, eran de rabia, de confusión, de una pérdida tan enorme que no podía contenerla. Yo era Anita», logró decir entre sollozos. «Yo vivía aquí, este era mi hogar». Don Nacho se arrodilló frente a ella, a su nivel. Su rostro era una máscara de compasión y de dolor propio. «Sí», dijo, su voz ronca por la emoción. «Sí lo eras. Anita Morales, la hijita de Carlos y de Elena». Hearing her real last name fue como otro golpe. Morales, no García. Morales. «Mi papá me regaló a Relámpago», continuó Ana mirando al caballo que se había quedado quieto junto a ella, vigilante. «Era un potrillo. Jugábamos aquí, en este corral. Todos los días», asintió Rosario, llorando también. «Tú y ese caballo eran inseparables. Donde iba Anita, iba Relámpago. Y luego, la montaña», dijo Ana, el terror del recuerdo nublándole de nuevo la vista. «Hubo un ruido. La tierra se movió. Mi papá trató de sostenerme, pero caí. Golpeé mi cabeza, y después, nada más». Se quedó callada, jadeando. El peso de los recuerdos era físico, como una losa sobre su pecho. «Desperté en un hospital», continuó, hablando ahora más para sí misma, armando el rompecabezas. «Había un hombre y una mujer. Me dijeron que eran mis tíos, Carmen y Javier. Me dijeron que mis padres habían muerto en el deslave, que yo me llamaba Ana García. Me llevaron a la Ciudad de México, y yo no recordaba nada de esto, solo un vacío». Miró a don Nacho, sus ojos llenos de una súplica desesperada. «Pero él sí recordó», dijo, señalando a Relámpago. «Él nunca olvidó, ¿verdad?» Don Nacho bajó la mirada a la tierra por un momento. Cuando la alzó, había una determinación feroz en sus ojos claros. «No, nunca olvidó. Después del accidente todo fue confusión. Tu padre, Carlos, no murió en la montaña. Quedó muy herido, pero sobrevivió. Lo llevaron a un hospital lejos de aquí. A ti también. Pero estaban separados». Ana lo escuchaba, cada palabra clavándose en su corazón. Un primo lejano de la familia, un hombre llamado Sergio Mendoza, apareció. Continuó don Nacho, su voz baja pero clara en el silencio del establo. «Él siempre había querido estas tierras. El rancho Las Águilas tiene algo muy valioso, un manantial de agua dulce, de mucho caudal. En esta zona, el agua vale más que el oro». «Mendoza», repitió Ana, el nombre sonando a veneno. «Él vio su oportunidad. Tu papá estaba inconsciente, grave. Tú estabas sola, con amnesia, en otro hospital. Él movió hilos, pagó a alguien, hizo que esos señores, tus tíos, aparecieran. Les dijo que te cuidaran, que te dieran otro nombre, que te llevaran lejos. Y a todo el pueblo y a las autoridades les dijo otra cosa. Les dijo que Carlos Morales y su pequeña hija Anita habían muerto en el deslave, que no había más familia. Pero mi papá vivía», susurró Ana. «Vivía. Pero cuando despertó, semanas después, Mendoza estaba ahí. Le dijo que su hija, que tú, Anita, no había sobrevivido a la caída. Le mostró papeles falsos, mentiras. Tu padre se partió en dos. Con el dolor y con las heridas no pudo pensar claro. Creía que su niña había muerto. Mendoza lo convenció de que lo mejor era desaparecer, que el rancho ya no tenía sentido. Le prometió ayudarlo a irse, a empezar de nuevo en otro lugar, lejos del dolor. Ana sentía una rabia creciendo dentro de ella, negra y caliente. «Y mi papá se fue», confirmó don Nacho con amargura, creyendo que todo lo que amaba estaba muerto. Y Mendoza se quedó. Esperó. Dejó que el rancho, sin dueño aparente, cayera en abandono. Esperó años, hasta que legalmente pudo hacer algo. Y luego lo compró por una miseria, a través de un testaferro, ese señor Ernesto.
Pero entonces, ¿cómo es mío ahora? Yo lo compré a ese Ernesto. Porque el plan de Mendoza tuvo un fallo, intervino Rosario, secándose las lágrimas. 2 fallos en realidad. Uno fue Relámpago. Después de que os llevaran, el caballo se volvió imposible. Los hombres que Mendoza puso aquí para cuidar el terreno no pudieron con él. Se escapaba, era salvaje, no se dejaba montar ni tocar. Se iba a los cerros, pero siempre volvía, como si guardara el lugar. Su lealtad fue la primera señal de que algo no estaba bien. Y el segundo fallo, dijo don Nacho, mirándola fijamente, fuimos nosotros, Rosario y yo. Trabajábamos para tu padre, éramos sus caporales, de su entera confianza. Vimos llegar a Mendoza después del accidente. Vimos sus prisas, sus mentiras, no teníamos pruebas, solo sospechas. Pero eran sospechas muy fuertes. Y decidimos quedarnos. Nos fuimos a vivir a la orilla del pueblo, pero vinimos aquí, a vigilar, siempre que pudimos, para ver si tu padre regresaba, o si tú regresabas. Ana los miró a los dos, a estos ancianos que habían guardado la verdad y la esperanza por 20 largos años. La emoción les cerraba la garganta. ¿Y por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué no fueron a la policía? Don Nacho hizo un gesto de impotencia. Mendoza se volvió poderoso muy rápido. Tiene dinero, tiene influencia. Nosotros éramos 2 viejos sin recursos. Si hablábamos, ¿quién nos iba a creer? Él podía hacernos daño. O peor, podía hacerle daño a tu padre, si es que todavía vivía en algún lado. Lo único que podíamos hacer era esperar, y rezar, y vigilar este rancho. Por eso cuando vi el anuncio en internet, cuando supe que Ernesto lo vendía otra vez, moví un hilo. Un sobrino mío sabe de computadoras. Le pedí que hiciera que ese anuncio le apareciera a ciertas personas. A personas de la Ciudad de México con cierto apellido. Fue un intento débil, una esperanza de locos. Pero tú lo viste, y viniste. Ana recordó el jalón en el pecho al ver la foto. No había sido casualidad, había sido el hilo tirando de ella, el camino a casa que don Nacho había tendido en la oscuridad. Se puso de pie, con esfuerzo, sus piernas todavía temblaban, se acercó a Relámpago y volvió a tocar su cuello. El caballo giró la cabeza y la olió, con su aliento cálido. Él me esperó todo este tiempo, dijo Ana, maravillada y devastada a la vez. Los animales no entienden de traiciones ni de papeles, dijo Rosario. Ellos entienden de amor y de lealtad. Él te amó a ti, y te esperó. Ana apoyó la frente contra el hombro de Relámpago. La tormenta de emociones comenzaba a calmarse, dejando atrás una claridad fría y dura. Mis tíos, Carmen y Javier. Ellos lo sabían, ellos fueron parte de esto. No sabemos cuánto sabían, dijo don Nacho con cautela. Quizás Mendoza les mintió también. Les dijo que eras una pariente lejana huérfana, o quizás sabían la verdad y les pagó por callar. Eso lo tendrás que descubrir tú, si quieres. Ana asintió. No sabía si quería enfrentar esa respuesta. No todavía. Y mi papá, dijo, la esperanza asomando tímida entre la rabia. Usted dijo, si es que todavía vivía. ¿No saben dónde está? Don Nacho y Rosario intercambiaron una mirada. Era una mirada cargada de algo más, de un secreto guardado aún más profundo. Esa, dijo don Nacho lentamente, es otra parte de la historia, una parte que no sabemos completa, pero tenemos una idea. Relámpago resopló, como si supiera que la conversación estaba llegando a un punto crucial. Ana lo sintió moverse, poniéndose un poco entre ella y la puerta, como protegiéndola. Como si supiera que ahora que la verdad empezaba a salir, el peligro podía estar más cerca que nunca. La cocina de la casa de don Nacho era pequeña y cálida. Olía a leña quemada y a las hierbas que secaban colgadas cerca de la ventana. Rosario movía una olla de barro sobre la estufa, donde calentaba agua para el té. El silencio después de la tormenta de recuerdos era pesado, pero no incómodo. Era un silencio de cosas que por fin se habían dicho. Ana estaba sentada a la mesa de madera, con las manos alrededor de una taza vacía. Relámpago estaba fuera, en un pequeño patio cercado junto a la casa. Podía verlo por la ventana, quieto, como un centinela. Saber que él estaba ahí le daba una calma extraña. Don Nacho tomó asiento frente a ella. Colocó sus manos nudosas sobre la mesa. «Usted preguntó por su padre», dijo, retomando el hilo justo donde lo habían dejado. Dijo que teníamos una idea. Rosario sirvió el agua caliente en 3 tazas, añadiendo una rama de canela en cada una. Se sentó a la mesa con ellos. «Es solo una idea, hijita», aclaró Rosario, su voz suave.
No tenemos certeza. Después de todo lo que pasó, Nacho y yo hicimos lo que pudimos. Seguimos a Mendoza un tiempo, escuchamos conversaciones. Él no es tonto, continuó don Nacho. Una vez que tu papá se fue, convencido de que tú habías muerto, Mendoza no podía dejarlo vivir cerca. Era un riesgo. Tu padre podía recuperar la memoria, podía hablar con alguien, así que Mendoza lo envió lejos. Le dio un poco de dinero, solo lo necesario, y le dijo que se fuera a un lugar donde nadie lo conociera. ¿Y ustedes saben a dónde?, preguntó Ana conteniendo la respiración. Oímos un nombre, dijo Rosario bajando la voz. Una noche Mendoza hablaba con uno de sus hombres aquí, en el rancho. Creían que estábamos en el pueblo, pero yo había vuelto a buscar un delantal que había olvidado. Me escondí y escuché. Mendoza dijo que Carlos estaba instalado y que no causaría problemas en Villa Juárez. «Villa Juárez», repitió Ana, como si el nombre fuera un hechizo. «Es un pueblo», explicó don Nacho. «Está a unas 2-3 horas de aquí, más al norte. Es pequeño, más pequeño que Los Pinos, un buen lugar para que alguien desaparezca». Una chispa de esperanza, feroz y frágil, se encendió en el pecho de Ana. «Entonces puede estar ahí, mi papá puede estar vivo y vivir ahí». «Puede», asintió don Nacho, pero su expresión era cautelosa. «Eso fue hace 20 años, señorita Ana. La gente se mueve. O puede pasarle algo». Ana sabía a qué se refería. A la enfermedad, a la muerte. La esperanza en su pecho se contrajo, pero no se apagó. «Tengo que ir. Tengo que ver». «Claro que sí», dijo Rosario, cubriendo la mano de Ana con la suya. «Y nosotros la llevaremos. Pero hay algo más. Algo que tenemos que hacer primero aquí». Ana miró a la mujer, luego a don Nacho. El viejo vaquero tenía esa mirada de nuevo, la mirada de quien guarda un secreto grande. ¿Qué cosa? Su padre, Carlos, antes de que lo llevaran del hospital, antes de que Mendoza tejiera toda su red de mentiras, hizo algo, dijo don Nacho, inclinándose un poco hacia adelante. Él no estaba bien de la cabeza, por el golpe y la pena, pero en un momento de lucidez, muy breve, le pasó un mensaje a un enfermero que era amigo de un primo mío. Un mensaje para mí. El aire en la cocina pareció volverse más fino. Ana no se atrevía a respirar. ¿Qué decía el mensaje? Decía 2 cosas, contestó don Nacho, cada palabra medida. Primero, que confiaba en que yo cuidaría de todo, y segundo, que había escondido la verdad en el lugar del primer relámpago. Esas fueron sus palabras exactas. El enfermero las recordó porque sonaban raras. «El lugar del primer relámpago», murmuró Ana. Luego sus ojos se abrieron. Miró por la ventana, hacia donde estaba el caballo bayo. «¿Relámpago? ¿Se refiere a...?» «Eso creemos», asintió Rosario. «Él le regaló el potrillo a usted. Ese fue el primer relámpago en la vida de la familia, un momento de mucha alegría. Pensamos que quiso decir algo relacionado con el caballo, con el establo». «En el establo», dijo Ana, poniéndose de pie de golpe. La sella chirrió. «Tenemos que buscar ahora». Don Nacho no se movió. «Ya buscamos, Rosario y yo. Hace años, cuando el rancho estaba vacío y Mendoza solo venía de vez en cuando. Buscamos por todo el establo, en los pesebres, en las vigas, bajo la paja. No encontramos nada, nada que pareciera la verdad, solo herramientas viejas y recuerdos». La desilusión le golpeó a Ana como un puñetazo. Se dejó caer de nuevo en la silla. «Entonces, ¿el mensaje no sirve para nada? ¿Eran solo palabras de un hombre herido y confuso?» «Puede ser», reconoció don Nacho. «Pero no lo creo. Su padre era un hombre claro. Aún lastimado habría pensado en algo concreto. Tal vez no buscamos en el lugar correcto, o no supimos qué buscar. Ahora que usted está aquí, ahora que los recuerdos se están volviendo, quizás usted pueda ver lo que nosotros no vimos». Ana miró sus manos. Las manos de Ana García, la de la ciudad, que solo habían manejado teclados y papeles. Luego las cerró, sintiendo una determinación nueva. «Vamos, ahora mismo. Conmigo dentro, quizás algo me suene». Regresaron al rancho las águilas en la camioneta. Relámpago, al verlos llegar, salió del patio y trotó junto a la cerca, siguiéndolos hasta el portón. Parecía saber a dónde iban. La luz de la tarde bañaba el establo de un color dorado. Ya no parecía un lugar de miedo, sino un lugar de misterio. Ana entró primero. Don Nacho traía una linterna más potente y una barra de hierro para mover cosas. «Ya revisamos aquí», dijo don Nacho, iluminando los pesebres vacíos. «Y aquí»,
La luz pasó por las paredes de madera, mostrando los ganchos oxidadas. Incluso movimos parte del piso de tierra, por si había algo enterrado. Nada. Ana caminó lentamente por el centro del establo. Respiró hondo, cerró los ojos tratando de dejar de ser Ana por un momento, tratando de ser Anita, la niña de 5 años. ¿Dónde te esconderías algo, papá? ¿Dónde estaba nuestro lugar secreto? Recordó juegos de esconder. Ella se escondía en el pesebre lleno de heno fresco y relámpago. Pequeño entonces, la buscaba resoplando. Su papá se reía. Abrió los ojos, miró hacia el pesebre donde había encontrado a Relámpago esa mañana. Fue hacia allí. El caballo que se había quedado en la entrada dio un paso dentro, observándola. Ana se arrodilló frente al pesebre de madera. Lo tocó. Las tablas estaban gastadas, marcadas por los dientes de generaciones de caballos. Pero en una esquina, en el interior, sus dedos encontraron algo diferente. No era una marca de dientes, era un surco más profundo, una línea recta tallada en la madera. Formaba un rectángulo tosco, del tamaño de un libro grande. «Don Nacho», llamó, su voz temblorosa. «Venga, mire esto». El viejo se arrodilló a su lado, alumbró la marca. «Eso siempre estuvo ahí», dijo frunciendo el ceño. «Pensamos que era un defecto de la madera, una raja». «No es una raja», dijo Ana. «Es demasiado perfecta. Es un rectángulo, como la tapa de una caja». Sin decir nada más, don Nacho tomó la barra de hierro. Introdujo la punta plana en la línea más profunda de la marca y presionó, usando la palanca. La madera crujió, resistiéndose. Relámpago resopló desde la entrada. Don Nacho apretó los dientes y volvió a hacer fuerza. Con un chasquido seco, una sección entera del fondo del pesebre, un rectángulo perfecto del tamaño de una caja de zapatos, se levantó. No era el fondo real, era una tapa falsa, camuflada entre las vetas de la madera y el desgaste de los años. Debajo, en un hueco oscuro, había algo. Rosario, que había estado observando desde cerca, dejó escapar un pequeño grito. Don Nacho alargó la mano con cuidado y sacó el objeto. Era una caja de hojalata rectangular, del tamaño que Ana había imaginado. Estaba oxidada, con motas de pintura azul que se desprendían. Tenía un pequeño cerrojo en el frente, también oxidado. Ana la tomó con manos que temblaban. Pesaba poco. La colocó sobre sus piernas. Los tres se quedaron mirándola, bajo la mirada atenta de Relámpago. «Ábrala, hijita», susurró Rosario. Ana tragó saliva. Con un dedo, intentó mover el cerrojo. Estaba duro por el óxido. Don Nacho le ofreció un cuchillo pequeño de su bolsillo. Ella lo introdujo en la ranura y torció. Con un crujido, el cerrojo saltó. Levantó la tapa. Dentro, protegidos por la lata de la humedad y los años, había varias cosas. Un diario pequeño, forrado en tela azul, una fotografía y un papel doblado muchas veces. Ana tomó la fotografía primero. Estaba un poco desteñida, pero la imagen era clara. Era una niña de unos 4 o 5 años, con el cabello castaño en desorden, sentada sobre un potrillo bayo de piernas largas. La niña reía mostrando un diente faltante. Detrás de ellos, un hombre joven y fuerte, con sombrero, tenía una mano sobre el lomo del potrillo y sonreía con orgullo. Era su papá. Y la niña era ella, Anita. Una lágrima cayó sobre el vidrio que protegía la foto. Ana la limpió con suavidad, como si pudiera lastimar a las personas de la imagen. Luego, tomó el diario. Lo abrió por la primera página. La letra era firme, pero en algunas partes temblorosa, como escrita con esfuerzo. Día 1 en este cuarto. No sé dónde estoy, me duele todo. El doctor dice que sobreviví a un deslave, pero no me duele el cuerpo tanto como el corazón. Pregunto por Elena, pregunto por mi Anita, no me dan respuestas. Solo mi primo Sergio está aquí. Dice que debo descansar, que él se encarga de todo. Ana pasó las páginas, leyendo fragmentos. Eran las anotaciones de un hombre destrozado, físicamente herido y emocionalmente deshecho. Día 10. Sergio me trajo papeles. Dice que encontraron los cuerpos de Elena y de Anita. Dice que es mejor que no las vea, que recuerde cómo eran. Firmé lo que me puso enfrente. No podía pensar, solo quería que el dolor parara. Día 15. Me mudan a este lugar más pequeño. Sergio dice que es por mi seguridad, que hay gente que quiere aprovecharse del rancho. Él lo cuidará por mí. Siento que algo no está bien, pero estoy muy débil para pelear. Día 22. Soñé con Anita. Soñé que me llamaba. Desperté gritando. Una enfermera, una buena mujer, me dijo algo en secreto. Dijo que oyó a Sergio hablar por teléfono. Dijo la palabra niña y ciudad. ¿Mi niña? ¿En la ciudad?
No puede ser. Él dijo que estaba muerta. Mi mente es un caos. Las páginas siguientes hablaban de una desconfianza creciente. Carlos escribía sobre sospechas, sobre preguntas sin respuesta. Luego, hubo un salto de varias semanas. No he escrito, he estado muy mal, pero hoy sé la verdad, o al menos, parte. Hablé con el hijo de la enfermera que trabaja en registros. No hay certificado de defunción para Anita Morales. Hay uno para Elena, sí, pero no para mi hija. Sergio mintió. Mi hija puede estar viva. La escritura en esa parte era furiosa, llena de una rabia desesperada. Enfrenté a Sergio. Él se rió, dijo que estaba loco, que el dolor me estaba haciendo imaginar cosas. Dijo que si seguía así, me llevaría a un lugar donde nunca saldría. Tengo miedo, pero más miedo me da no hacer nada. Si Anita vive, si está allá afuera. Tengo que dejar una señal, algo que la guíe a la verdad, o que guíe a alguien. Nacho. Confío en Nacho. Esconderé esto, en nuestro lugar, donde cayó el primer relámpago de alegría en nuestras vidas. Si usted lee esto, Nacho, o quien seas, busca en Villa Juárez, en la calle Real, número 15. Es a donde Sergio dice que me mandará para recuperarme. Es mi prisión, pero iré, porque desde ahí, quizás, pueda encontrar a mi niña. El diario terminaba allí. Ana levantó la vista, sus ojos nadando en lágrimas, miró el papel doblado, lo abrió. Era un mapa tosco, dibujado a mano, mostrando el camino de Los Pinos a Villa Juárez, y en él, una dirección, calle Real, 15. Don Nacho tenía los ojos húmedos, Rosario lloraba en silencio. Él lo sabía, dijo don Nacho, su voz quebrada. Al final lo supo, y nos dejó el camino. Ana cerró el diario y lo apretó contra su pecho, junto con la foto y el mapa. La caja de hojalata, ahora vacía, seguía en sus piernas. No era solo una caja, era un puente de 20 años, tendido por un padre que amaba a su hija, hacia una hija que siempre lo había extrañado sin saber por qué. Tenemos que ir, dijo Ana, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz ya no temblaba, sonaba firme, clara. A Villa Juárez, ahora. Don Nacho asintió. Sí, pero no hoy, es tarde. El camino es malo de noche, mañana al amanecer, con la primera luz. Ana sabía que tenía razón, pero cada minuto de espera sería una agonía. Asintió, recogiendo el tesoro que su padre había dejado para ella. Lo guardó todo con mucho cuidado en un pequeño morral que Rosario le alcanzó. Salieron del establo. Relámpago los siguió hasta la camioneta. Ana se detuvo y se volvió hacia el caballo. Le acarició el hocico. Gracias, le susurró, por esperar, por recordar. Relámpago resopló suavemente, como si entendiera, como si dijera que el viaje no había terminado, que solo estaban a mitad del camino de regreso a casa. El amanecer en Los Pinos era un espectáculo de silencio y luz dorada. Ana no había dormido. Estaba sentada en la sala de la casa de don Nacho, con el diario de su padre sobre las piernas y el mapa doblado en sus manos. Cada minuto de la noche había sido una larga espera. Don Nacho entró en la habitación. Listo. Llevaba su sombrero y una chaqueta ligera. Ya está, la camioneta tiene gasolina. Rosario preparó algo de comer para el camino. Podemos irnos cuando usted quiera, señorita Ana. Ana asintió, poniéndose de pie. Llevaba puesta la misma ropa práctica del día anterior. Sentía una mezcla de urgencia y miedo. ¿Y si llegaban a Villa Juárez y la casa estaba vacía? ¿Y si su padre ya no estaba? O peor, si nunca había estado allí. Vámonos, dijo, con más firmeza de la que sentía. Salieron al fresco aire de la mañana. Relámpago estaba atado cerca, comiendo un poco de heno fresco que Rosario le había dado. Al ver a Ana, levantó la cabeza y relinchó suavemente. Él quiere ir, dijo Rosario, que salía de la casa con una bolsa de tela. Pero el camino es largo para un caballo ya mayor. Se quedará aquí. Yo me quedo con él. Ana se acercó a Relámpago y le acarició el cuello. Cuida el lugar, le susurró. Volveremos pronto. Estaban a punto de subir a la camioneta cuando el sonido los detuvo. No era el sonido de un auto del pueblo, era el ronroneo suave y potente de un motor caro. Un automóvil grande, color gris perla, avanzaba por el camino de tierra hacia la casa de don Nacho, levantando una nube de polvo. Don Nacho se tensó. Su mano, que estaba en la portezuela de la camioneta, se cerró en un puño. No, murmuró. El automóvil se detuvo con precisión a unos metros de ellos. El polvo se asentó lentamente. La puerta del conductor se abrió y un hombre bajó.
Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje ligero de lino, impecable a pesar del polvo del camino. Tenía el pelo entrecano peinado hacia atrás y una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran pequeños, oscuros y calculadores. «Buenos días», dijo el hombre con una voz clara y educada. Su mirada pasó por encima de don Nacho y de Rosario y se posó directamente en Ana. «Usted debe ser la señorita Ana García. Me dijeron que había llegado». Ana sintió un frío en la base de la espina dorsal. No necesitaba que nadie le dijera quién era. Lo supo al instante. «Sergio Mendoza», dijo, y el nombre le supo a ceniza en la boca. La sonrisa del hombre se amplió un poco, como si le gustara que lo reconocieran. «El mismo. Es un gusto. Lamento llegar tan temprano, pero mis negocios son muchos y tengo que estar en la ciudad más tarde». Caminó un poco más cerca. Don Nacho se movió, colocándose ligeramente entre Mendoza y Ana. El gesto fue sutil, pero Mendoza lo notó. Su sonrisa se desvaneció por un segundo. «Ignacio», dijo con un tono de falsa cordialidad. «Rosario, siempre en el mismo lugar como buenos guardianes. Me conmueve su lealtad, aunque a veces la lealtad puede ser mal entendida». «¿Qué quiere Mendoza?», preguntó don Nacho sin saludarlo. Mendoza ignoró la rudeza. Se dirigió de nuevo a Ana. «Señorita García, sé que ha hecho una compra reciente. El rancho Las Águilas. Una transacción rápida, a través de un intermediario llamado Ernesto». «Sí», dijo Ana, manteniendo la voz lo más firme que pudo. «Lo compré, es mío». «Ah, ahí está el detalle», dijo Mendoza, sacando un cigarrillo fino de un estuche de plata. Lo encendió sin prisas. «Verá, hay una confusión con los papeles, una triste historia familiar. Ese rancho, técnicamente, pertenecía a la sucesión de mi primo, Carlos Morales, quien, desgraciadamente, falleció hace años. Como su pariente más cercano, y después de un largo proceso legal de abandono, los derechos pasaron a mí. El señor Ernesto no tenía toda la información correcta cuando lo puso a la venta. Lamento decirle que esa compra no es válida». Ana lo miró, sin pestañear. Sabía que cada palabra era una mentira, pero escucharlas dichas con tanta seguridad le dio frío. «Tengo un contrato firmado», dijo, «y un documento de compra-venta». «Documentos basados en información errónea», replicó Mendoza, exhalando una bocanada de humo. «No tienen valor. Pero no quiero problemas. Soy un hombre razonable. Sé que usted invirtió sus ahorros. Le ofrezco recuperarlos. Le doy el dinero que pagó, más un 20% extra por las molestias. Usted firma una renuncia a cualquier reclamo sobre el terreno y se vuelve a su vida en la ciudad. Todos contentos». Ana sintió que la rabia que había estado contenida desde el día anterior comenzaba a hervir. Este hombre estaba frente a ella, ofreciendo dinero a cambio de robarle su hogar por segunda vez. «No estoy interesada en su dinero», dijo, cada palabra clara y fría. «El rancho Las Águilas es mío, mi hogar». La sonrisa de Mendoza desapareció por completo. Sus ojos pequeños se endurecieron. «Señorita García, no sea ingenua. Este no es un lugar para una mujer de ciudad. Esto es tierra dura, seca. No hay nada aquí para usted». «Hay mi pasado», contestó Ana, «y mi familia». Por un instante, algo cruzó la mirada de Mendoza, un destello de sorpresa, seguido de una rápida reevaluación. Su mirada pasó de Ana a don Nacho, luego a Rosario. Se dio cuenta de que ya no estaban tratando con una forastera ignorante. «Me han estado contando historias, veo», dijo, su voz perdiendo toda pretensión de amabilidad. «Historias viejas, de un accidente, de una niña perdida. Son cuentos para dormir, señorita, peligrosos cuentos. La gente aquí es simple. Se aferran a fantasías». «No es una fantasía», dijo Ana dando un paso adelante, a pesar de la mano de don Nacho que intentó detenerla suavemente. «Yo soy Anita Morales. Esta es mi tierra. Y usted mintió. Usted separó a una niña de su padre». El silencio que siguió fue absoluto. El cigarrillo de Mendoza pendía de sus dedos, olvidado. Su rostro se puso pálido. Luego se sonrojó de ira contenida. «Anita Morales», repitió con una risa corta y falsa. «Anita Morales murió hace 20 años con su madre. Usted es una impostora, o una ilusa, o ambas cosas». «Usted sabe que no es verdad», intervino don Nacho, hablando por primera vez con fuerza. «Usted lo sabe, Mendoza. Nosotros lo sabemos. Y ahora ella lo sabe». Mendoza los miró a los tres, uno por uno. Su expresión se transformó. La máscara del empresario educado se desvaneció, revelando al hombre despiadado que había estado allí todo el tiempo.
Muy bien, dijo, arrojando el cigarrillo al suelo y aplastándolo con la punta de su zapato caro. Juguemos así entonces. Les voy a dar un consejo, no como negociante, sino como vecino. Esta tierra tiene problemas, fugas en los pozos, deslizamientos, la gente que se mete donde no la llaman. A veces sufre accidentes tristes, como el que le pasó a mi pobre primo Carlos. La amenaza flotó en el aire, clara y venenosa. Ana sintió un escalofrío de miedo verdadero. «Es una amenaza», dijo Rosario, con voz temblorosa pero llena de dignidad. «Es una advertencia», corrigió Mendoza. «De realidad. Usted, señorita García, tiene una semana para reconsiderar mi oferta generosa. Si no, me veré obligado a actuar para proteger mis intereses legítimos, y no me gustará hacerlo». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y regresó a su automóvil. Arrancó el motor y dio la vuelta, levantando otra nube de polvo que los envolvió. Nadie se movió hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia. Ana dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban. El miedo que Mendoza había sembrado era profundo y feo. Él nos va a hacer daño», murmuró. «No lo permitiremos», dijo don Nacho, pero su voz sonaba cansada. Sabía el poder de Mendoza. «Tenemos que ir a la policía», dijo Ana. «¿Y les decimos qué?», preguntó Rosario con tristeza. «Él tiene papeles, nosotros tenemos un diario viejo y recuerdos. Él tiene abogados, nosotros somos dos viejos y una recién llegada. No nos van a creer». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ana sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. «¿Nos rendimos? ¿Le damos lo que quiere?». «No», dijo don Nacho con firmeza. «No nos rendimos. Él quiere el agua del manantial para construir un hotel grande, resorts para gente rica, el agua de su familia, de su tierra. No se la daremos, pero tiene razón en una cosa. Necesitamos algo más fuerte, pruebas que no se puedan ignorar». «El diario de mi papá», dijo Ana, abrazando el morral que lo contenía. «Es un buen comienzo, muestra su estado mental, sus sospechas, pero no prueba directamente que Mendoza mintió sobre tu muerte o que separó a una familia. Necesitamos algo más, algo que ate a Mendoza con el engaño de manera clara». Rosario se acercó, poniendo una mano en el brazo de Ana. «Nacho, ¿recuerdas lo que Carlos dijo en el diario? Que escondió la verdad. Encontramos el diario, sí, pero ¿y si hay más? ¿Y si la verdad era otra cosa también?». Don Nacho frunció el ceño, pensando. Sus ojos claros se perdieron en la distancia, recorriendo los años. Carlos era cuidadoso, metódico. Si dejó el diario, pudo dejar algo más, algo que no quiso poner junto a sus palabras, por si alguien encontraba la caja, algo que solo alguien que realmente lo conociera, que conociera el rancho, podría encontrar. Miró hacia el camino por donde había salido Mendoza, luego hacia el rancho Las Águilas, que se veía a lo lejos entre los árboles. «No vamos a Villa Juárez hoy», dijo, decidiendo. «No mientras Mendoza nos tiene en la mira. Si su padre está allí, ha esperado 20 años, puede esperar unos días más. Hoy, nosotros vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Vamos a buscar en cada centímetro de ese rancho, no solo en el establo, en todos los edificios, en la tierra. Vamos a buscar la prueba que enterró Carlos, la prueba que puede derrotar a Mendoza». La losa de piedra era más pesada de lo que parecía. Don Nacho introdujo la barra de hierro en la grieta y con un gruñido de esfuerzo hizo palanca. La piedra se levantó con un crujido áspero, desplazando tierra y pequeñas piedras. Debajo no había más tierra compactada. Había un hueco oscuro, un espacio vacío creado a propósito. Ana se arrodilló al borde, su corazón latiendo con fuerza. Don Nacho alargó la mano con cuidado dentro del agujero. Sus dedos encontraron algo. Lo sacó. Era una caja de hojalata rectangular, similar a la del pesebre pero un poco más grande. Estaba cubierta de una capa fina de tierra seca y óxido. El aire a su alrededor pareció contener la respiración. Rosario se persignó en silencio. Relámpago, que había estado observando desde la entrada del establo, resopló una vez, con fuerza, como dando su aprobación. Ana tomó la caja. Era pesada,
La colocó sobre el piso de tierra, frente a ellos. El cerrojo en el frente estaba oxidado pero entero. Sin decir una palabra, don Nacho le pasó el mismo cuchillo pequeño, con manos que ahora temblaban menos por los nervios y más por la anticipación. Ana introdujo la hoja y forzó el cerrojo. Saltó con un clac metálico. Abrió la tapa. El interior estaba forrado con un trapo de algodón seco, ahora amarillento. Encima del trapo había 3 objetos. El primero era un cuaderno, no un diario íntimo como el otro, sino un libro de contabilidad grande, con una cubierta de cartón negro. El segundo era un sobre manila, grueso, cerrado. El tercero era una pequeña bolsa de tela, atada con un cordel. Ana tomó el cuaderno negro primero. Lo abrió por la primera página. Estaba lleno de columnas de números, fechas y anotaciones con una letra firme y ordenada. No era la letra de su padre. Reconoció las anotaciones de gastos, ingresos, nombres de proveedores. «Son los libros del rancho», dijo don Nacho mirando por encima de su hombro. «Los de la época de Carlos. Yo los llevaba a veces. Él era muy estricto con las cuentas». Ana pasó las páginas. Todo parecía normal hasta llegar a las últimas entradas. Los números cambiaron. Aparecieron cantidades grandes, desproporcionadas para la compra de forraje o el pago de salarios. Y junto a ellas, un nombre repetido. S. Mendoza. Préstamo. «Mire», dijo Ana señalando. «Aquí, unos meses antes del accidente. Préstamo S. Mendoza 100,000 pesos. Y luego, otra vez, préstamo S. Mendoza 50,000 pesos. ¿Mi papá le pidió dinero prestado a Mendoza?» Don Nacho frunció el ceño, concentrado. No lo hizo. Carlos nunca habría pedido un préstamo a Sergio. No confiaba en él. Sergio siempre quiso ser socio del rancho, inyectar dinero para modernizarlo, pero Carlos siempre se negó. Quería que las Águilas siguiera siendo familiar, no un negocio grande. «Entonces, ¿por qué están estas anotaciones aquí?», preguntó Rosario. Ana continuó pasando páginas. Después del accidente, las anotaciones continuaban, pero la letra era diferente, más apresurada, menos cuidada. En una página cerca del final del libro había una línea que hizo que el corazón de Ana se detuviera. «Ajuste por cancelación de deuda S. Mendoza. Se toma posesión de garantía, derechos de agua Manantial Norte. Firmado C. Morales». La fecha era de 2 meses después del accidente, del día en que, según todos, Carlos Morales ya estaba muerto. «Él falsificó la firma de mi papá», susurró Ana, la rabia regresando en un torrente caliente. «Mintió sobre los préstamos y luego puso que mi papá, después de muerto, le firmaba los derechos del agua como pago. Esto es fraude». Don Nacho asintió, sus ojos brillando con una ira fría. «Sí, pero es solo un libro, necesitamos más». Ana dejó el cuaderno a un lado y tomó el sobre manila. Lo abrió con cuidado. Dentro había varios documentos. Los sacó y los extendió en el piso de tierra. El primero era un certificado de defunción. El nombre decía Carlos Morales García. La fecha era de apenas una semana después del accidente. La causa: complicaciones por traumatismo severo. El firmante era un médico cuyo nombre Ana no reconocía. «Esto también es falso», dijo don Nacho con seguridad. «Carlos sobrevivió semanas, tal vez meses. Yo lo supe por el enfermero amigo de mi primo. Estuvo en un hospital privado en Fresnillo». El segundo documento era un poder notarial. Otorgaba a Sergio Mendoza la facultad de administrar todos los bienes y decisiones legales de Carlos Morales, debido a su incapacidad física y mental total. La fecha era de solo 3 días después del accidente. La firma de Carlos era la misma falsificación torpe que en el libro de contabilidad. «¿Cómo se atreve?», murmuró Rosario, con lágrimas de indignación en los ojos. «¿Cómo se atreve a robar así?». El tercer documento era el más importante. Era un contrato de compra-venta. Vendía el rancho Las Águilas, con todas sus tierras y derechos de agua, a una empresa llamada Desarrollos Turísticos del Norte, SADCB. El vendedor era la sucesión de Carlos Morales, representada por Sergio Mendoza. El comprador era la empresa, y la fecha era de hace 5 años. El precio era irrisorio. «Pero el rancho lo compré yo», dijo Ana confundida. «A Ernesto. Ernesto debe ser un testaferro de esa empresa», explicó don Nacho señalando el documento. «Mira el nombre, Desarrollos Turísticos del Norte. Es la compañía de Mendoza para sus hoteles. Él compró el rancho a sí mismo, usando papeles falsos, por casi nada. Luego,
A través de Ernesto, lo puso en venta de nuevo, tal vez para lavar el origen o por algún otro plan legal. Pero no contó con que tú aparecieras y lo compraras de verdad a su propio hombre de paja. Todo encajaba. El engaño era enorme, pero simple. Mentiras sobre la muerte, firmas falsas, préstamos inventados, un robo completo, disfrazado de papeles legales. Esto es lo que necesitamos, dijo Ana, recogiendo los documentos con manos temblorosas. Esto prueba todo. Prueba que mintió sobre la muerte de mi papá. Prueba que falsificó su firma. Prueba que robó el rancho. Sí, asintió don Nacho, una sonrisa feroz y cansada asomando a sus labios por primera vez. Esto es un martillo para romper la mentira de Mendoza. Solo quedaba la bolsita de tela. Ana la desató. Dentro había algo duro y frío, lo volcó en su palma. Era un llavero de metal simple con 2 llaves viejas y una pequeña placa de identificación grabada. En ella decía, en letras pequeñas y desgastadas: C. Morales, Villa Juárez, C. Real 15. Ana cerró la mano alrededor del llavero, sintiendo el metal frío contra su piel. No era solo una dirección, era una llave, literalmente, una llave a la última puerta. Es la dirección del diario, dijo Rosario con emoción. Pero esto es mejor, son llaves, de la casa. Él quería que quien encontrara esto pudiera entrar. Don Nacho se puso de pie, con un quejido por sus rodillas viejas, miró a Ana, luego a los documentos esparcidos en el suelo. Ahora sí, dijo, su voz llena de una nueva energía. Ahora tenemos lo que necesitamos, tenemos el qué. El diario de Carlos nos dice el por qué. Estos documentos nos dicen el cómo, y esas llaves nos dicen el dónde. Ana también se puso de pie. Recogió los documentos, el cuaderno negro, y los guardó con sumo cuidado en el sobre manila, junto con el llavero. Lo colocó todo dentro de su morral, junto al diario azul y la foto. El morral ahora pesaba, lleno de verdad y de justicia. Tenemos que ir a Villa Juárez, dijo. Ya no hay razón para esperar. Tenemos las pruebas, y tenemos que encontrar a mi papá, antes de que Mendoza se dé cuenta de lo que hemos encontrado y haga algo desesperado. Rosario asintió. Tienen razón. Vayan, yo me quedo aquí, con Relámpago, y vigilaré. Si alguien viene, les diré que fueron al pueblo a comprar provisiones. Don Nacho miró a su esposa con preocupación. Rosario, ¿si Mendoza vuelve? Si Mendoza vuelve, yo soy una vieja inofensiva que no sabe nada, dijo Rosario, con una astucia repentina en sus ojos. Yo puedo manejar a ese sinvergüenza, ustedes vayan, encuentren a Carlos. La decisión estaba tomada, salieron del establo. Relámpago se acercó y olfateó el morral de Ana, como si supiera lo que contenía. Luego frotó su cabeza contra su hombro, un gesto de despedida y de apoyo. En pocos minutos estaban en la camioneta. Don Nacho manejaba. Ana abrazaba el morral contra su pecho. El paisaje comenzó a desfilar por la ventana, los cerros dorados, los magueyes, el camino polvoriento que se abría hacia el norte. No hablaron mucho. La tensión y la esperanza llenaban la cabina. Ana miraba los papeles a través de la tela del morral. Tenían las armas para luchar, pero ahora lo que más importaba no era la lucha, era el reencuentro. El camino a Villa Juárez era aún peor que el de Los Pinos, más angosto, con más curvas, subiendo y bajando por lomas pedregosas. Pasaron por pequeños caseríos, por puentes de madera sobre arroyos secos. El viaje se hizo largo. Después de casi 3 horas, don Nacho redujo la velocidad al entrar a un pueblo aún más pequeño y apacible que Los Pinos. Las calles eran de tierra, las casas de adobe con techos de lámina o teja. Unos cuantos perros callejeros los miraron pasar. Una señora barría el frente de su casa con una escoba de varas. Calle Real, leyó don Nacho en un letrero descolorido. Debe ser esa. Doblaron por una calle lateral. Las casas estaban numeradas de manera irregular. Buscaron el número 15. Finalmente, don Nacho detuvo la camioneta frente a una casa pequeña, al final de la calle. Estaba un poco apartada de las demás. Tenía un muro bajo de piedra y una puerta de madera verde, descascarada. Parecía silenciosa. Demasiado silenciosa. Ana bajó de la camioneta. Sus piernas estaban entumecidas por el viaje. Caminó hacia la puerta, el morral colgado de su hombro. Don Nacho se bajó más lentamente y se quedó junto a la camioneta, dándole espacio. Todo el aire parecía haberse espesado. Ana podía escuchar el latido de su propio corazón en sus oídos. Se acercó a la puerta.
En ella, apenas visible, había unos números metálicos oxidados, un 1 y un 5. Esta era la casa donde su padre podría haber vivido, o podría haber muerto. Tomó el llavero de su morral. Eligió una de las llaves, la más grande, con una mano que temblaba de manera incontrolable, la introdujo en la cerradura de la puerta. Giró, la llave no movió el pestillo, estaba equivocada. Con un suspiro tembloroso, probó con la otra llave, la introdujo. Esta vez, al girar, sintió cómo los mecanismos internos cedían. La cerradura se abrió con un clic sordo. Ana empujó la puerta. Se abrió hacia adentro, crujiendo. El interior era fresco y oscuro, y olía a hierbas secas, a tierra y a una quietud profunda. Ana parpadeó, dejando que sus ojos se acostumbraran. Vio una sala pequeña, con un par de sillas de madera, una mesa con una lámpara de aceite y una estufa de leña apagada en un rincón. Todo estaba limpio, pero desgastado por el tiempo. El silencio era total. «¿Hola?», llamó, su voz sonando extraña y fuerte en el espacio callado. Nadie respondió. Dio un paso dentro. Don Nacho la siguió, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. «Parece que no hay nadie», susurró don Nacho, pero su mirada escudriñaba cada rincón. En ese momento, un ruido vino del fondo de la casa, el sonido de una puerta que se abría. Unos pasos lentos, arrastrados, se acercaban por un pasillo. Una mujer mayor apareció en el umbral de la sala. Era menuda, con el cabello blanco recogido en un moño bajo, y llevaba un vestido sencillo y un delantal. Sus ojos, rodeados de arrugas, los observaron con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenas tardes», dijo la mujer, con una voz suave pero firme. «¿Buscan a alguien?». Ana sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Don Nacho se quitó el sombrero y asintió con respeto. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Buscamos a un hombre. Se llama Carlos. Carlos Morales». El nombre cayó en la sala como una piedra. La mujer se quedó muy quieta. Sus ojos, antes curiosos, se llenaron de una sombra profunda. Los miró de arriba a abajo, deteniéndose más tiempo en Ana, en su rostro, en sus ojos. «¿Carlos Morales?», repitió la mujer, como probando el nombre. «¿Y quién lo busca?». Ana encontró su voz. Tomó aire. «Yo. Me llamo Ana, pero antes me llamaba Anita». El efecto fue instantáneo. La mujer dio un paso atrás, como si la hubieran empujado. Su mano voló hasta su boca. «Dios mío», murmuró a través de sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas en un instante. «No puede ser, no es posible». «Es posible, señora», dijo don Nacho acercándose un poco. «Yo soy Ignacio Morales. Fui el caporal de Carlos, en el rancho Las Águilas, en Los Pinos. Esta es su hija, la que todos creyeron muerta». La mujer dejó escapar un sollozo ahogado, siguió mirando a Ana, escudriñando cada rasgo de su cara. Luego, lentamente, bajó la mano. «Tiene sus ojos», susurró. «Los ojos de Carlos. Por Dios, él siempre dijo, pero pensamos que era el dolor, que estaba loco de pena». «¿Él está aquí?», preguntó Ana, cada sílaba cargada de una esperanza que le quemaba el pecho. La mujer asintió, limpiándose las lágrimas con el delantal. «Está, pero no está bien. Hace años que no está bien. El cuerpo y el alma están muy cansados. Vengan conmigo». Los guió por un corto pasillo hacia una puerta cerrada. Antes de abrirla, se volvió hacia Ana. «Prepárese, hijita. El tiempo no ha sido amable con él. Y la pena lo ha consumido». Abrió la puerta. La habitación era pequeña y sencilla. Tenía una cama, una mesa con medicinas y un crucifijo en la pared. La luz entraba por una ventana pequeña, iluminando el polvo en el aire. Y en la cama, recostado sobre varias almohadas, había un hombre. Era un hombre mayor, demacrado. Su pelo, lo que le quedaba, era blanco y escaso. Su rostro estaba hundido, marcado por líneas profundas de sufrimiento. Tenía los ojos cerrados y sus manos, finas y con venas marcadas, descansaban sobre la colcha. Respiraba con un sonido leve y sibilante. Ana se detuvo en la puerta, el corazón encogido. ¿Era este hombre su papá? El recuerdo que tenía era de un hombre fuerte, sonriente, lleno de vida. Esto era una sombra. La mujer se acercó a la cama y tocó suavemente el hombro del hombre. «Carlos, despierta, tienes visita». El hombre en la cama parpadeó lentamente.
Sus párpados se abrieron, revelaron unos ojos color avellana, apagados por la enfermedad y la tristeza, pero aún reconocibles. Los mismos ojos que Ana veía cada mañana en el espejo. Él miró a la mujer confundido. Luego, su mirada vagó hacia la puerta, hacia don Nacho primero. Sus ojos se entrecerraron como luchando por enfocar. Pasaron por encima de él y se posaron en Ana y se quedaron ahí. Un temblor le recorrió el cuerpo. Sus labios, secos y agrietados, se abrieron, pero no salió sonido. Sus ojos comenzaron a parpadear rápido, como si su cerebro se negara a procesar lo que veía. Don Nacho dio un paso al frente, su voz quebrada por la emoción. «Patrón, Carlos, soy Nacho, míreme, le he traído un milagro». Carlos no apartaba la mirada de Ana. Un destello de algo, de reconocimiento visceral, cruzó su mirada velada. Una mano temblorosa se levantó de la colcha, extendiéndose hacia ella, solo unos centímetros, antes de caer por la debilidad. Ana no podía moverse, el mundo se había reducido a esos ojos que la miraban desde la cama. Tomó aire, rompiendo el hechizo de piedra que la tenía paralizada. Dio un paso, luego otro, caminó lentamente hasta el borde de la cama y se arrodilló en el suelo de madera, a su altura. «Hola, papá», dijo, y su voz fue solo un susurro rasgado por las lágrimas. La palabra «papá» resonó en la habitación silenciosa. El cuerpo de Carlos se estremeció por completo. Sus ojos se ensancharon, llenándose de un brillo acuoso. Sus labios formaron una y otra vez una palabra muda. Finalmente, un sonido escapó, áspero y débil. «Anita». Fue solo un susurro, pero cargado con 20 años de dolor, de esperanza abandonada, de amor enterrado vivo. Ana sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado duro y frío desde que tenía memoria. «Sí», lloró, asintiendo frenéticamente. «Sí, soy Anita. Tu Anita». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas hundidas de Carlos. Su mano se levantó de nuevo, con un esfuerzo titánico. Ana la tomó entre las suyas. Era una mano fría, ligera como un pájaro. La apretó con suavidad, transfiriéndole su calor. «Te creí muerta», logró decir Carlos, cada palabra un esfuerzo. Él me dijo que habías muerto, me mostró papeles. Mintió papá», dijo Ana, acercándose más. «Sergio Mendoza mintió sobre todo. A ti te dijo que yo había muerto. A mí me dijo que tú y mamá habían muerto. Me dio otro nombre. Me llevó lejos». El nombre Sergio Mendoza hizo que los ojos de Carlos se endurecieran con un odio antiguo. «Maldito», respiró. «Lo sabía. Al final lo supe, pero era demasiado débil. Él me tenía aquí, prisionero en esta cama, en esta casa, con dinero para medicinas, pero sin ganas de vivir». Don Nacho se acercó, poniendo una mano en el hombro de Ana. «Carlos, ella lo encontró todo. El diario que usted escondió, los documentos falsos, las llaves. Ella volvió al rancho. Y Relámpago la reconoció al instante. Al oír el nombre del caballo, una expresión de asombro absoluto cruzó el rostro de Carlos. Miró a Ana, luego a don Nacho, como si no pudiera creerlo. «¿Relámpago? ¿El caballo vive?» «Vive», confirmó Ana, sonriendo a través de las lágrimas. «Y me esperó. Todos estos años me esperó, como usted». Carlos cerró los ojos y un sollozo profundo, que venía del alma, sacudió su cuerpo frágil. Ana se inclinó y lo abrazó con cuidado, apoyando su cabeza contra su hombro. Él olía a medicinas y a tiempo detenido, sentía sus huesos a través de la piel, pero también sentía sus brazos, débiles pero firmes, rodeándola, aferrándose a ella como a un salvavidas. «Perdóname», susurró él contra su cabello. «Perdóname por no buscarte, por creerle, por dejarte ir». «No tuvo la culpa», dijo Ana, acariciando su pelo blanco. «Él lo engañó a usted también. Pero ahora estamos juntos, ahora lo sabemos todo». La mujer mayor, que había estado observando con lágrimas silenciosas, habló. «Soy Lupita. Cuidé de su padre estos últimos 8 años. Mendoza me pagaba para que le diera sus medicinas, para que le diera de comer. Me dijo que Carlos era un familiar con problemas mentales, que creía en una hija fantasma. Yo le creí. Lo siento». «No tiene que disculparse», dijo Ana mirándola. «Usted lo cuidó. Eso es lo que importa». La reunión duró un largo rato.
Ana, arrodillada en el suelo, no soltó la mano de su padre. Le contó, en palabras simples, su vida en la ciudad, el vacío que sentía, la compra impulsiva del rancho, el encuentro con Relámpago, la avalancha de recuerdos. Le mostró el diario, los documentos falsos que habían encontrado. Carlos los escuchaba, a veces con los ojos cerrados, a veces mirándola con una admiración y un dolor infinitos. Cuando ella terminó, él apretó su mano. «Tienes su fuerza», dijo, refiriéndose a su madre. «Y mi terquedad. Mendoza no se rendirá. Ahora que sabes la verdad, ahora que estás aquí, él se sentirá acorralado». «Tenemos las pruebas», dijo don Nacho. «El libro de cuentas con los préstamos falsos, el poder notarial y el certificado de defunción falsificados, el contrato de venta a su propia empresa. Con eso, cualquier juez o cualquier periódico tendría que escucharnos». «Él tiene abogados», susurró Carlos, la vieja preocupación asomando. «Tiene dinero. Puede hacer que esas pruebas desaparezcan, o puede hacer que ustedes desaparezcan. No lo permitiremos», dijo Ana con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Ya no somos solo usted, o yo, o don Nacho. Somos una familia, y tenemos a todo el pueblo de Los Pinos de nuestro lado, y a un caballo muy testarudo. Mendoza quiere el agua de nuestro manantial, pero el agua es de la tierra, y la tierra es nuestra, no se la daremos». Carlos la miró, y por primera vez, un atisbo de algo que no era dolor ni enfermedad brilló en sus ojos. Era orgullo, era esperanza. «Mi niña», dijo, con una voz un poco más fuerte, «mi valiente, valiente niña». Ana sonrió, una sonrisa verdadera y amplia que iluminó toda la habitación. «Descansa, papá, recupera fuerzas, porque pronto vamos a casa, al rancho Las Águilas, los tres, y vamos a defenderlo». Carlos asintió, un cansancio profundo pero pacífico cayendo sobre él. Sus párpados se cerraron, pero esta vez su mano no soltaba la de Ana, la sostenía como un ancla a la realidad, a un milagro que ya no era un sueño. Don Nacho y Lupita salieron de la habitación en silencio, dejándolos solos. Ana se sentó en el suelo, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, junto a su padre. Escuchaba su respiración, ahora más tranquila. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a declinar, pintando la pared de un color naranja suave. Por fin, después de 20 largos, oscuros años, Anita había encontrado a su papá, y Carlos había encontrado la razón para volver a vivir. La batalla contra Mendoza estaba por comenzar, pero por primera vez no la enfrentarían solos, lo harían juntos. La luz de la mañana se colaba por la ventana pequeña, pintando una franja dorada en el suelo de madera. Ana despertó con el cuello dolorido. Había pasado la noche sentada en una silla junto a la cama de su padre, su mano todavía entre las suyas. En algún momento de la madrugada se había dormido. Carlos dormía, pero era un sueño diferente. Su rostro, aunque aún demacrado, había perdido algo de la tensión agónica del día anterior. Respiró profundamente, con más calma. Ana se estiró suavemente, tratando de no hacer ruido, pero sus movimientos despertaron a Carlos. Sus ojos color avellana se abrieron, se posaron en ella, y esta vez no hubo confusión, solo un reconocimiento inmediato, lleno de una paz nueva. «Anita», susurró, su voz un poco menos rasposa. «Buenos días, papá», sonrió ella, apretando su mano. «¿Cómo se siente?» «Me siento más ligero», confesó él, como si hubiera cargado una piedra enorme durante 20 años y por fin la hubiera soltado. «Duele, pero es un buen dolor». Lupita entró en la habitación con una bandeja. Había té de manzanilla y una jícara con atole. «Buenos días a los dos», dijo con una sonrisa cálida. «Pensé que necesitarían fuerzas». Ana ayudó a su padre a incorporarse un poco para beber. Él tomaba pequeños sorbos, con dificultad, pero con determinación. Cada trago parecía darle un poco más de color en las mejillas. Don Nacho apareció en la puerta, con su sombrero en las manos. «Patrón», dijo con una voz cargada de emoción. «Es bueno verlo despierto». «Nacho», respondió Carlos, y su mirada se llenó de gratitud. «Mi amigo leal, me dijeron todo lo que hiciste, lo que arriesgaste». «No hice más que mi deber», dijo don Nacho, pero su orgullo era evidente. «¿Y Rosario?», preguntó Carlos. Ella también. Está en el rancho. Nos espera a todos». Carlos asintió, y por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, se enjugó con el dorso de la mano, con un gesto de dignidad que a Ana le recordó al hombre fuerte de sus recuerdos. «Tenemos que ir», dijo Carlos, con una fuerza nueva en la voz.
No puedo quedarme aquí un día más. Este lugar huele a mentira y a derrota. Pero usted está muy débil, papá, dijo Ana, preocupada. El viaje de ayer fue duro, y el de regreso también lo será. Prefiero morir en el camino a mi casa que vivir un minuto más en esta prisión, dijo Carlos con una firmeza que no admitía discusión. Además, tengo que ver a ese caballo testarudo, a Relámpago. Si él no se rindió, yo tampoco puedo. Ana y don Nacho intercambiaron una mirada. Sabían que tenía razón. Quedarse era peligroso. Mendoza podía aparecer en cualquier momento. Había que mover a Carlos a un lugar más seguro, y ese lugar era el rancho, rodeado de gente leal. De acuerdo, dijo Ana, pero vamos a hacerlo con cuidado. Lupita, ¿puede ayudarnos a prepararlo para el viaje? Lupita asintió. Por supuesto, tengo algunas mantas gruesas, y puedo preparar más atole para el camino. Lo mantendrá caliente. Trabajaron con rapidez. Ana y don Nacho ayudaron a Carlos a vestirse con ropa abrigada, aunque él estaba casi demasiado delgado para llenarla. Lo envolvieron en mantas. Lupita preparó una bolsa con comida simple y las medicinas más necesarias. Al salir de la habitación, apoyado en Ana y don Nacho, Carlos se detuvo y miró hacia atrás, a la cama que había sido su mundo durante tanto tiempo. Nunca más, murmuró. Luego, dio un paso decidido, aunque débil, hacia la puerta principal. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. Don Nacho condujo con una suavidad extrema, evitando cada bache y cada piedra. Carlos iba recostado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Ana. Estaba despierto, mirando por la ventana el paisaje que cambiaba. Todo parece igual, comentó en un momento, su voz baja. Y a la vez, todo es diferente. Usted es diferente, papá, dijo Ana. Ahora tiene una razón para verlo. Pasaron cerca del lugar donde, según los recuerdos de Ana, había ocurrido el accidente, una zona de montaña con pinos. Carlos miró hacia allá y apretó la mano de su hija. Ese día, tu madre... Su voz se quebró. Lo sé, dijo Ana suavemente. Lo recuerdo ahora. Ella se fue rápido, pero nosotros nos quedamos. Y ahora estamos juntos. Al acercarse a los pinos, la tensión en el auto aumentó. Don Nacho vigilaba el camino con atención, buscando cualquier vehículo extraño, pero solo vieron a un par de vaqueros a caballo, que saludaron con la mano al reconocer la camioneta. Cuando el rancho Las Águilas apareció en el horizonte, Carlos contuvo la respiración. Ana sintió como su cuerpo se tensaba. Ahí está, susurró él, mi hogar, nuestro hogar, está más abandonado de lo que recordaba. Pero está vivo, dijo Ana, esperándonos. Don Nacho no fue directamente a la casa principal, condujo hasta su propia casa, donde Rosario los esperaba. La mujer salió corriendo en cuanto oyó el motor. Al ver la camioneta, se llevó las manos a la boca. Don Nacho bajó y abrió la portezuela trasera. Ana salió primero, luego ayudó con infinita delicadeza a su padre a bajar. Carlos, envuelto en mantas, se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en el marco de la puerta. Rosario se acercó, lenta, como si temiera asustar a un fantasma. Sus ojos estaban desbordados de lágrimas. Carlos, dijo, su voz apenas un hilo de aire. Dios mío. Carlos. Rosario, dijo él, y le tendió una mano temblorosa. Mi buena Rosario. ¿Cuánto tiempo? Ella tomó su mano entre las suyas que también temblaban y la apretó contra su corazón. Luego, sin poder contenerse, lo envolvió en un abrazo cuidadoso pero lleno de una emoción tan pura que Ana tuvo que apartar la mirada, conmovida. Entra, entra, dijo Rosario entre lágrimas y risas. El viento no es bueno para ti. Te he preparado la recámara de invitados. Con una estufita. Estará calientito. Entre los tres, llevaron a Carlos dentro de la casa y lo acomodaron en la cama que Ana había usado días antes. Rosario había puesto ladrillos calientes envueltos en trapos a los pies de la cama, y el cuarto olía a leña y a hierbabuena. Una vez que Carlos estuvo recostado y más cómodo, con una taza de caldo de pollo humeante en las manos, Rosario se sentó a un lado de la cama y don Nacho al otro. Ana se quedó de pie, apoyada en la puerta, viendo la escena. Por primera vez, los pilares de su mundo verdadero estaban en el mismo lugar. Era una imagen poderosa. Ahora, dijo Carlos, después de tomar un sorbo de caldo, háblenme de este sinvergüenza, de Sergio. ¿Qué ha hecho desde que vine? Don Nacho y Ana le contaron todo, la visita de Mendoza, las amenazas veladas, la oferta de dinero, el plazo de una semana. Ana sacó el sobre manila con los documentos falsos y se los mostró.
Carlos los examinó con una mirada clara y enfocada. Al ver las firmas falsificadas, su rostro se endureció. Es su letra. Trató de imitar la mía, pero siempre fue torpe para eso. Estos documentos son la clave. El poder notarial es particularmente grave. Falsificación de firma para robar bienes. Esto es cárcel. Pero necesitamos asegurarlas, dijo don Nacho. Mendoza tiene recursos. Podría intentar robarlas o sobornar a alguien para que las ignore. Tenemos que hacer copias, dijo Ana. Y tenemos que llevarlas a alguien fuera de aquí, alguien en quien podamos confiar. Mi sobrino, sugirió Rosario, el que sabe de computadoras. Él vive en Zacatecas capital. Podríamos enviarle fotos de todo y guardar los originales en un lugar muy seguro. Buena idea, asintió Carlos. Y también necesitamos testigos. Gente del pueblo que siempre haya sospechado de Mendoza. Gente a la que él haya pisoteado. Don Nacho, tú conoces a todos. Sí, dijo don Nacho, pensativo. Está el señor Ramírez, a quien le compró sus tierras por nada cuando estaba enfermo. Están los hermanos Ruiz, a quienes les cortó el acceso al agua comunal. Varios. Si les mostramos que podemos hacerle frente, quizás se animen a hablar. Eso es lo que él más teme, dijo Carlos, con una chispa de su antiguo carácter. La luz. Que su mentira salga a la luz. Ha operado en la oscuridad, con amenazas y dinero. Pero si el pueblo entero se levanta con pruebas en la mano, no podrá contra eso. Ana escuchaba, admirando la astucia que surgía de su padre a pesar de su debilidad. Entonces, ese es el plan, resumió ella. Primero, aseguramos las pruebas. Segundo, buscamos aliados en el pueblo. Tercero, cuando tengamos una red de apoyo, vamos a las autoridades. No solo a la policía local, sino a periodistas, a la oficina del gobernador. Hacemos tanto ruido que no puedan ignorarnos. Y mientras tanto, añadió don Nacho, nosotros nos atrincheramos aquí. Yo y un par de muchachos de confianza podemos montar guardia. Y Relámpago es el mejor sistema de alarma que existe. Nadie se acerca sin que él lo anuncie. Carlos miró a su hija, luego a sus viejos amigos. Una sonrisa, débil pero genuina, apareció en sus labios. Me siento como hace 20 años, cuando planificábamos cómo mejorar los pastos o cómo domar un potro difícil. Somos un equipo. Somos una familia, corrigió Rosario poniendo su mano sobre la de él. Una familia que Mendoza trató de destruir, y falló. En ese momento, un relincho fuerte y claro resonó desde fuera, cerca de la casa. Todos sonrieron. Hablando del otro miembro de la familia, dijo Ana. Quiero verlo, pidió Carlos con una urgencia infantil. Por favor. Ana y don Nacho lo ayudaron a levantarse y lo llevaron, apoyado entre ellos, hasta la puerta. Rosario abrió. Afuera, en el crepúsculo dorado, Relámpago estaba parado a unos metros, majestuoso y alerta. Al ver a Carlos, el caballo se quedó completamente quieto. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. Sus grandes ojos negros lo observaron, sin parpadear. Carlos lo miró, y su respiración se entrecortó. «Dios mío», murmuró. «Relámpago, viejo amigo». Como si entendiera, Relámpago dio unos pasos lentos y solemnes hacia ellos. Se detuvo justo frente a Carlos. Bajó su cabeza grande y olfateó el aire alrededor del hombre, como confirmando su identidad. Luego, con la misma delicadeza que había usado con Ana, apoyó su hocico suavemente contra el pecho de Carlos. Carlos soltó un sollozo y extendió su mano temblorosa para tocar el viejo rostro del caballo. Sus dedos se enredaron en la crin negra. «Gracias», susurró, y Ana no supo si se lo decía al caballo, a Dios o a todos los presentes. «Gracias por cuidar de mi niña, por traerla a casa». Relámpago resopló, una nube de vapor caliente en el aire fresco de la tarde. Luego, dio un paso atrás y se quedó quieto de nuevo, como un guardián que había cumplido su misión principal y ahora asumía una nueva, proteger a la familia completa. Ana rodeó con su brazo la cintura de su padre, sintiendo los huesos frágiles bajo las mantas. El camino por delante era difícil. La pelea con Mendoza sería dura y peligrosa, pero en ese momento, con su padre a un lado, a don Nacho y Rosario al otro, y el fiel Relámpago vigilando, se sentía más fuerte que nunca en su vida. No eran víctimas, eran una familia, y estaban listos para defender lo que era suyo. Los días siguientes fueron de preparación tranquila pero constante. Don Nacho fue al pueblo y habló con el señor Ramírez y con los hermanos Ruiz.
Les mostró copias de los documentos falsos. Les contó la historia completa. Al principio, los hombres estaban asustados, pero al ver las pruebas, al saber que Carlos Morales estaba vivo y que su hija había regresado, algo cambió en sus rostros. Era el mismo resentimiento antiguo contra Mendoza, convertido ahora en determinación. Si ustedes se enfrentan a él, nosotros estaremos ahí, dijo el mayor de los Ruiz, un hombre callado de manos grandes. Él nos quitó el agua para sus proyectos, nos hizo firmar papeles que no entendíamos, ya basta. Rosario envió las fotos de todos los documentos a su sobrino en Zacatecas capital. Él las guardó en varios lugares digitales y prometió que, si pasaba algo, las enviaría a todos los periódicos y estaciones de radio que conocía. Carlos, aunque aún débil, ganaba un poco de fuerza cada día. Sentado en una silla en el patio de la casa de don Nacho, bajo el sol suave, revisaba los papeles con Ana, le señalaba detalles, le explicaba cómo funcionaban las leyes de la tierra. Ana aprendía rápido. Ya no era la mujer de ciudad que había llegado en un autobús, era la hija del rancho, absorbiendo su legado. Relámpago pasaba las horas cerca, pastando o simplemente vigilando desde una loma cercana. Sus ojos no descansaban, era como si supiera que la calma era solo el preludio de la tormenta. La tormenta llegó la noche del 7º día, el plazo de Mendoza. Ana estaba en la casa principal del rancho Las Águilas, con don Nacho. Estaban revisando una de las habitaciones, planeando cómo repararla. Carlos y Rosario estaban en la casa de ellos, a solo unos cientos de metros de distancia. Fue Relámpago quien dio la primera alarma. Un relincho agudo, furioso, partió el silencio de la noche. No era su sonido habitual, era una advertencia. Don Nacho apagó la lámpara de gas de un soplo. ¿Lo oyó?, susurró. Sí, dijo Ana, su corazón acelerándose. Viene de cerca del manantial. Salieron a la oscuridad. La luna llena iluminaba el terreno con una luz plateada y fría. Vieron las sombras primero. 3, 4 hombres, moviéndose entre los árboles cerca del manantial, el corazón del rancho. Llevaban algo en las manos, bidones. «Quieren contaminar el agua», murmuró don Nacho con rabia. «O volcar algo para arruinarla». ¡Alto ahí!», gritó Ana, sin pensar. Su voz resonó en la noche. Los hombres se detuvieron, sorprendidos. Uno de ellos, más grande que los demás, se dio la vuelta. «Váyanse», gruñó. «Esto no es asunto suyo, solo estamos haciendo un trabajo». «Este es mi rancho», gritó Ana, avanzando. Don Nacho la siguió, con su vieja escopeta de 2 cañones que había cogido al salir. «Ustedes están en mi propiedad, déjenlo todo y váyanse ahora mismo». El hombre grande soltó una risa burlona. «O la niña quiere jugar a la vaquera. Mira, chica, esto es demasiado grande para ti. Acepta el dinero de don Sergio y lárgate». En ese momento, luces de vehículos aparecieron en el camino. No era el auto lujoso de Mendoza. Eran 2 camionetas pick-up viejas y una camioneta de redilas. Frenaron cerca del portón y varias personas bajaron. A la luz de la luna, Ana reconoció al señor Ramírez, a los hermanos Ruiz y a otros 3 hombres del pueblo. Venían con palos, machetes de trabajo y caras serias. «La cosa es que no se van a ir», gritó el señor Ramírez, avanzando con un machete en la mano. «Y nosotros tampoco». Los hombres de Mendoza se miraron, inseguros. No esperaban resistencia, no esperaban una multitud. «Esto no les importa», dijo el hombre grande, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Claro que nos importa», gritó uno de los Ruiz. «Es nuestra agua también. Ustedes y su patrón quieren robárnosla toda». Se produjo un tenso enfrentamiento bajo la luz de la luna. Los hombres de Mendoza, con sus bidones, frente a los hombres del pueblo, con sus herramientas de trabajo. Ana y don Nacho en el medio. Y entonces, un nuevo sonido, el rugido de un motor potente. Los faros brillantes de un automóvil gris cortaron la noche. El auto de Sergio Mendoza se detuvo con brusquedad detrás de las camionetas del pueblo. La puerta se abrió y él bajó, vestido con un traje, como si viniera de una cena en la ciudad. Su rostro estaba congestionado de ira. «¿Qué es este circo?», exclamó, mirando con desprecio a los hombres del pueblo, luego a Ana y don Nacho. «Llamaron a sus amigos, señorita García. Qué conmovedor, pero esto no es un juego de niños». «No es un juego, Mendoza», dijo la voz de Carlos. Todos se volvieron. Carlos, apoyado en Rosario y usando un bastón que había sido de don Nacho, caminaba lentamente desde la casa hacia el círculo de luz. Parecía frágil, pero su postura era recta. Su mirada clavada en Mendoza era de una claridad y una furia que hicieron que el hombre más joven palideciera visiblemente. «Tú»,
murmuró Mendoza, sus ojos abriéndose como platos. No puedes. ¿Estás muerto? Terminó Carlos, con una sonrisa amarga. Eso es lo que hiciste que todos creyeran, ¿verdad, primo? Pero aquí estoy. Un poco gastado, pero vivo, y con muy buena memoria. Mendoza recuperó la compostura rápidamente. Una sonrisa forzada apareció en sus labios. Carlos, qué alegría. Todos te dimos por muerto. Has estado escondido. Debes estar confundido. Estos años de enfermedad. No estoy confundido, cortó Carlos, su voz ganando fuerza. Estoy muy claro, clarísimo. Recuerdo cómo te presentaste en el hospital. Recuerdo las mentiras que me contaste sobre mi hija. Recuerdo los papeles que me hiciste firmar cuando no podía ni sostener un lápiz. O más bien, los papeles que firmaste por mí. Mendoza negó con la cabeza, haciendo un gesto teatral de pena. Estás delirando. La fiebre, el dolor, te nublaron la mente. Yo solo intenté ayudarte, proteger tu patrimonio. ¿Protegerme? Carlos señaló a los hombres que aún sostenían los bidones. ¿Esto es protección? Enviar matones a envenenar mi agua la misma noche en que expira tu ultimátum. Eso no es protección, Sergio. Es robo, puro y simple. Ana dio un paso al frente, sosteniendo el sobre Manila. Tenemos todo aquí, señor Mendoza. El diario de mi padre donde habla de sus sospechas. El libro de cuentas con los préstamos falsos que usted inventó. El poder notarial y el certificado de defunción falsificados. El contrato de venta del rancho a su propia empresa, por una fracción de su valor, todo con sus firmas falsas, o con las firmas de sus testaferros. Mendoza miró el sobre como si fuera una serpiente. Su seguridad comenzó a agrietarse. Son papeles sin valor, dijo, pero su voz era más baja. Inventos. No lo son, intervino don Nacho. Ya están en manos de personas fuera de aquí. Mi sobrino en Zacatecas las tiene, y si algo nos pasa a nosotros, o si este manantial sufre un accidente, esas copias llegarán a todos los periódicos, a todas las radios, a la oficina del gobernador. Su nombre quedará embarrado para siempre, sus hoteles, sus proyectos. Nadie querrá hacer negocios con un estafador y un falsificador. Los hombres del pueblo murmuraron, acercándose un poco más. El círculo se cerró alrededor de Mendoza y sus hombres. La luna iluminaba sus rostros decididos. Mendoza miró a su alrededor. Vio a los hombres del pueblo, llenos de resentimiento antiguo. Vio a Carlos, de pie con una autoridad que venía de la verdad. Vio a Ana, con los ojos de su padre y una determinación de acero. Vio a don Nacho con la escopeta, no apuntando, pero lista. Vio a Rosario, con el brazo firme sosteniendo a Carlos. Y vio, en la loma detrás de ellos, la silueta oscura de un caballo bayo, inmóvil, observando, como un juez silencioso. Su expresión se derrumbó. La máscara del empresario exitoso se deshizo, revelando al hombre ambicioso y derrotado que había debajo. Sabía que había perdido. No podía luchar contra la evidencia física. No podía luchar contra todo un pueblo. No podía luchar contra una verdad que había permanecido viva en el corazón de un caballo durante 20 años. «Lárguense», dijo finalmente con una voz ronca y vacía. «Todos, lárguense de aquí». Sus hombres, aliviados, soltaron los bidones y retrocedieron hacia su camioneta, que estaba escondida más allá de los árboles. Mendoza miró a Carlos una última vez. «Esto no se acaba aquí», murmuró, pero eran palabras huecas. «Sí se acaba», dijo Carlos con tranquilidad. «Para ti, se acaba aquí. Si vuelves a acercarte a mi familia o a mi tierra, esas pruebas saldrán a la luz. Ahora, sal de mi propiedad». Sergio Mendoza dio media vuelta. Caminó con pasos rápidos y desiguales hacia su auto, y se fue. El sonido de su motor se desvaneció en la noche, y con él, 20 años de mentiras y de miedo. Un suspiro colectivo recorrió al grupo. Los hombres del pueblo bajaron sus machetes y palos. Algunos se sonrieron, incrédulos. El señor Ramírez se acercó a Carlos y le dio un abrazo torpe pero sincero. «Bienvenido a casa, don Carlos», dijo. La lucha había terminado. Las semanas siguientes fueron de lenta reconstrucción. Legalmente, con las pruebas en su poder, Ana y Carlos recuperaron el título de propiedad del rancho Las Águilas sin problemas. El nombre de Sergio Mendoza desapareció de la zona, vendió sus intereses restantes y se mudó lejos. Carlos recuperaba fuerzas día a día. El simple acto de estar en su tierra, de ver el cielo abierto, de acariciar a Relámpago, era la mejor medicina. Don Nacho y Rosario se mudaron a una de las habitaciones de la casa principal, ya no como empleados, sino como familia. Ana aprendió a montar a Relámpago. No hacía falta domarlo.
Él la llevaba con una suavidad y un cuidado que conmovían a todos los que lo veían. Juntos, recorrían los límites del rancho, inspeccionaban el manantial claro y fresco, planeaban dónde plantar nuevos árboles. Una tarde al atardecer, Ana montaba a relámpago por el campo cerca de la casa. Carlos estaba sentado en la bancada de piedra, viéndolos. Don Nacho y Rosario estaban en el porche, pelando verduras para la cena. El sol poniente bañaba todo de un color dorado y rojo. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca, porque había llovido un poco esa mañana. Relámpago trotaba suavemente. Ana en su lomo no sujetaba las riendas con fuerza, solo sentía el movimiento del animal, el viento en su rostro, la tierra que era suya bajo las pezuñas. Miró hacia la casa, vio a su padre sonriendo, a don Nacho y Rosario charlando, y sintió una paz tan profunda que le llenó los ojos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. El vacío que había llevado dentro desde que tenía memoria estaba lleno de verdad, de amor y de un hogar. Había encontrado su familia, su pasado y su lugar en el mundo, y un caballo fiel que con su corazón simple y su memoria larga, había mantenido la puerta abierta para que ella, por fin, pudiera volver a casa.